me bajó una pena, una situación tan terrible que nunca en mi vida lo había sentido. Sentí una angustia pero tan terrible que así de un segundo a otro empecé a sollozar, pero llorar, pero tiritaba de la pena, de la lágrima completa y sentía como que me hundía en un foso, sí, pero de una desesperación tan grande, tan terrible que nunca lo había experimentado. Y cuando me sentí que estaba allá en la profundidad del hoyo, me acuerdo y viene en mi mente el Señor, su palabra, y eso como que me detiene de irme sumiendo y como que me hace tocar roca, pero también un cambio de la misma manera, como fue para sollozar, se me acabó el sollozo y me viene paz al corazón y tranquilidad que Él está a cargo de todo y Él hará misericordia y como que me levanta nuevamente. Yo siempre digo, yo estuve en el pozo de la desesperación y sé lo que eso significa. No hay nada que a uno lo pueda controlar, pero el Señor sí. La fe en el Señor sí puede controlar cuando no hay desesperanza, el Señor viene a consolar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cristianamente Hablando. Hoy nos encontramos muy bendecidos de parte del Señor de poder compartir junto a nuestro pastor Mario Ceballos, nuestro pastor miembro del honorable directorio de nuestra iglesia y así también nuestro pastor supervisor. Así que mi pastor estamos muy contentos de que pueda estar juntamente con nosotros, que haya podido aceptar la invitación. Y si quisiera usted dar algún saludo inicial a nuestros hermanos que lo van a estar viendo, a su amada iglesia. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En realidad me siento como en casa. Es una alegría tremenda. Dios me permite el privilegio también de poder visitarles como supervisores y recibir el cariño siempre de nuestro pastor Carlos, de nuestra pastora Trinidad también, y agradecerle por la invitación. Saludamos a nuestros hermanos también que están en esta hora en la programación, como aquellos que también nos verán. Una alegría tremenda de poder saludarle a mi familia, especialmente a mi esposa, a mis hijos, y también la iglesia Lo Arrieta, que por amor del Señor administramos, como así también a todos nuestros amigos y hermanos, y que los seguidores fieles también de este podcast. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Reiteramos nuevamente los agradecimientos por haber tenido esta deferencia con nosotros de poder venir hasta nuestro programa. Invitación que le hicimos hace poquito. Tuvimos servicio de supervisión. Lo tuvimos hace poco aquí compartiendo un hermoso servicio. Y para nosotros eso es una alegría tremenda poder compartir nuevamente con usted. Como siempre, comenzamos por el inicio, mi pastor. Si nos pudiera comentar sus primeros pasos en el Evangelio, qué recuerdos tiene de aquello para ir entrando poco a poco hasta llegar a la actualidad. Amén. Bueno, agradecer al Señor porque Dios me ha permitido, partir del inicio, nacer en un hogar cristiano. Mis padres ya eran creyentes. Sin duda fue una tremenda bendición porque soy el menor de 7 hermanos. Nací por allá a finales de los años 60, el 67, pero cuando nací 7 mesinos. Entonces pesaba menos de 1 kilo. Wow. Mi cuna era una caja de zapatos con algodón. De hecho, como pastor me ha tocado atender algunos partos de pequeños bebés y efectivamente lo he tenido en la palma de mi mano. La primera vez que me tocó eso dije, así fui yo. Así fue efectivamente. Y cuando mi mamá me contaba que estaba en una caja de zapatos, me imaginaba, pero nunca realmente lo dimensioné. Pero claro, cuando me tocó como pastor atender el parto de unos chiquititos que nacieron también 7 mesinos y que eran gemelos, por lo tanto también pesaban como 600, 700 gramos, y tomé a uno porque lo tuve que ir a ungir, porque lo iban a operar de una pierna al chiquitito. Entonces ahí lo tuve y ahí lo estuve ungiendo. Ahí me acordé que así nací. Y una experiencia que mis padres me contaban mucho, ya que cuando yo nací en el Hospital Salvador de sus años, en una familia muy humilde, muy pobre también, pero creyente, sirviendo al Señor siempre. Por lo tanto, cuando llega el momento que mi mamá le dan de alta y le dicen, mire, su pequeño se tiene que quedar aquí en incubadora porque no lo pueden llevar, porque todavía se tiene que desarrollar los pulmones, varios órganos, y por lo tanto tiene que quedar acá por lo menos 3 meses más y después se lo lleva. Mi mamá le dijo, no, le dijo, este es mi hijo que Dios me lo dio y yo me lo llevo. Entonces, una fe tremenda. Bastante. Una fe tremenda. Y le dice, yo no me voy si no me voy con él.
peleó con los doctores, que no, y los doctores le dicen, mire, la señora, ya que están porfiadas, mire, ya, va a tener que firmar todo, pero usted se hace responsable por la salud del niño. Claro. Usted se hace responsable. Y obviamente las condiciones nuestras habitacionales no eran las mejores ni nada, tampoco teníamos ninguna posibilidad de tener algo. Yo nací el mes de abril, venía todo el invierno por delante. Pero sabe que efectivamente mi madre firmó todos los papeles, me llevó a la casa y yo nunca me enfermé. Ni en ese pasado pequeño, ni en medio de ese crecimiento de niño. Siempre fui parte de una familia que sirvió al Señor muy, muy íntegramente. Yo siempre digo, en mi casa nunca hubo una pregunta de decir, ¿hoy iremos a reunión? No, sabía que teníamos que estar en la familia, en el punto de prédica. Más de algún momento me acuerdo cuando pequeño, estos cambios de hora que se viene, por ejemplo, este domingo, siempre que hay cambio de hora, me acuerdo porque ahora se quita una hora. Claro. Entonces, una hora menos. Yo me acuerdo una vez llegamos al punto de prédica un día domingo temprano ahí a predicar. El punto empezaba a las 9. Claro, pues llegamos a las 9, pero era antigua. Y mi papá, que está a cargo del punto en ese pasado de ahí, predicaba y enojado, no llegaba nadie. Cuando ya nos íbamos, empezaron a llegar los hermanos y ahí, no, si es cambio de hora. Así que toda una vida en el caminar, en el evangelio. Posteriormente mis padres fueron enviados al pastorado a Chimbarongo, por allá por el año 81, 82. La conferencia de nuestra iglesia que fue en Quinta Normal. Ahí mi papá fue enviado al pastorado a Chimbarongo. Ahí desarrollamos parte de nuestra adolescencia. Ahí sirviendo al Señor. Ahí tuve también mi experiencia personal con el Señor, ahí alrededor de los 15 años aproximadamente, ahí 16 años, en un servicio hermoso. El Señor tocó mi corazón. Yo me acuerdo, no sé si habré llorado una semana, pero sentía, era tanto el impacto que había tenido en esa jornada el Señor en mi vida, que de ahí en adelante, ya cuando empecé ya a tranquilizarme, lo único que quería era aprender de la palabra, y lo único que quería era ser un predicador del Evangelio, quería viajar, quería ser como Pablo, misionar. Después cuando supe que Pablo tenía el don de continencia, hasta ahí llegué yo. De hecho me pasó una situación, hace años de una convención de Dorca, conté también parte de esa experiencia de cuando el Señor me llamó. Y de lo que yo digo, Pablo tiene el don de continencia, y dije, no, ahora no quiero ser como Pablo. Y después voy a visitar otra iglesia que me invitaron por allá por Quillota, cuando estaba en vida nuestro pastor Juan Acevedo. Y me acuerdo que me vieron unas hermanas que habían estado en la convención de Dorca en Viña del Mar. Y una risa a la otra, oye, está el pastor que no tiene el don de continencia. Se está haciendo conocido ya por el... Claro, así que ahí fue mi parte de mi adolescencia, juventud. Luego entramos a trabajar en la juventud, que ahí ya empezamos a desarrollar un trabajo un poquito más serio dentro de la obra del Señor, tanto lo local, lo zonal, lo regional, ahí en la zona, en la sexta región. Así que compartiendo con muchos hermanos, que hoy día muchos de ellos son pastores, algunos están en nuestra institución y otros están en otra institución. Así que sirviendo al Señor siempre. Luego me casé, en algún momento, bueno, antes de casarme, por el año 88, más o menos 87, asumimos el directorio incluso del GIOM de ese pasado. Luego me caso, el año 90, felizmente casado, gracias a Dios, saludo a mi esposa. Y de ahí sirviendo al Señor siempre en la iglesia local. Ya mi padre se viene a Santiago por enfermedad de mi mamá, y ahí empezamos a apoyar a mi papá ahí en la tercera iglesia de Peñalol en ese momento, y trabajando en todo el área. Incluso me gustaban mucho los ciclistas. Trabajé en los ciclistas harto tiempo, era jefe zonal también. Posteriormente, el año 98, nuevamente el hermano Andrés Valenzuela, que hoy día no está, falleció, él asume nuevamente la juventud ahí en la convención de jóvenes de Antofagasta, y ahí me invita nuevamente a trabajar con él como secretario. Asumimos el directorio ahí en Antofagasta, la juventud, el GIUM, y ese mismo año, finalizando ese año, mi padre tuvo un problema y él dio un paso al lado de la iglesia, una situación un poco conflictiva, un poco compleja, ya que eso produjo un problema tanto familiar como iglesia local. Así que, y ahí quedamos a cargo de la iglesia. Mi hijo Juan Carlos San Martín, y yo como trabajaba los ciclistas, trabajaba con los jóvenes, me ubicaba bien.
Entonces, un día sábado paso a despedirme después del estudio bíblico de Mariposa y me deja a un lado. Y me dice, mira, me dijo, él me cuenta, porque justo ese día mi papá había renunciado. Me dice, mira, mi papá renunció, tu papá renunció, me dijo, yo no quería que me dejó aceptar, me dijo, porque era un buen hombre, me dijo, pero lo aceptamos. Tú quedas a cargo hasta que nombremos nuevo pastor. Eso fue el 5 de diciembre del 98 y en la conferencia de febrero del 99 me confirman como pastor. Y aunque la ficha pastoral dice, me reconocieron esos meses que estuve al frente, mi ficha pastoral comienza el 5 de diciembre del 98. Y ahí empezamos una nueva etapa, ya en el pastorado. Oiga, igual volviendo al principio, el nacimiento casi milagroso con 7 meses, que su mamá haya tenido esa determinación de fe y un paso de fe total. Mi madre era una mujer de mucha fe. Gran parte de mi experiencia de niño fue ver a una mujer que confiaba tanto en el Señor. Yo recuerdo, estaba muy pequeño, una oportunidad cuando en el trabajo de mi papá, que le pagaban a fin de mes, me acuerdo, pero a mitad de mes ya quedamos sin gas. La típica, y ella, parte de la experiencia, y ella va y me llama, me dice, me manda a poner la tetera, le digo, no prende, le dije, se acabó el gas, y ella va, efectivamente, ya no queda nada del gas. Ya, pues me dijo, no tenemos otra cosa, me dijo, de aquí que le paguen a tu papá, así que ya ven, me dijo, para que oremos. Y yo la quedé mirando, ¿qué va a hacer? ¿Para qué vamos a orar? No, me dijo, vamos a ungir el gas. Y efectivamente, unge el gas, y yo ahí con ella, y termina de orar, ya me dice, prende ahora. Prendo el fósforo, yo muy dudativo, prendo el fósforo, doy el gas, y escucho ese sonido del gas y prende la llama. Tuvimos para terminar el mes y aún los primeros días del próximo mes, una mujer de mucha fe. Muchas cosas que ella me decía cuando pequeño, todas se han cumplido. Yo siempre avalo cómo la mamá bendice a los hijos, cómo la mamá a través de esa palabra que le aliente, que le sube a los chicos incluso su autoestima. Me decía, no, si Dios está contigo, así que el Señor confirmará toda la palabra profética. Y ella es muy, muy generosa conmigo. Bueno, como era el menor, como había tenido toda esta experiencia, era el regalón, era su hijo regalón que siempre me amó, siempre me quiso. Pero fue una bendición tremenda tenerla como mamá. Muy lindo. Oiga, esa anécdota del gas, que usted podría decir la típica, una que se escucha mucho como anécdota, pero vemos la fe que tenían nuestros padres, nuestros abuelos en esos momentos, cosas que ahora quizás ya no se ven. No había tarjeta de crédito. Claro, pues ahora se acude quizás a la tarjeta de crédito. Claro. Ahora hay que acudir, en ese tiempo había que acudir a las rodillas. Nada más que a la fe, no. A la fe y a las rodillas. Fe. Vivíamos por fe. Pues. Claro. Todo. Yo me acuerdo en alguna oportunidad cuando chico, mejor llegó Navidad, no teníamos regalo, y ahí esperando esa Navidad. Y mi papá dice, bueno, si quieren regalo vayan a orar. Pues. Eran como las 10 de la noche. Y nos fuimos a orar, pues sí, como niño uno creía, y nos fuimos a orar, y ya oramos, y al final se nos pasó, ya casi, después ya comimos algo, nos fuimos a acostar, se nos olvidó todo. Pasado las 12 de la noche, aparece un hermano de la iglesia en su vehículo con toda la familia que nos fueron a ver y nos llevaron de todo, comida y también muchos regalos. Mire. Dios contesta. Amén, Dios contesta. Y esa anécdota o testimonio en realidad... quizás hacen falta en esta época el de ver cómo es vivir por fe. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hoy día la tecnología, los recursos, nos limitan hoy día la fe, limitan nuestro accionar, porque frente a la necesidad del recurso está la tarjeta, frente a todo, hay muchas opciones. Claro. En ese pasado, en esa pobreza, como dice la Escritura, bienaventurados los pobres de espíritu, en esa pobreza no teníamos a nadie más que al Señor. Claro. Y eso es importante porque hoy día se enferma, tenemos el vehículo para sacar al chico y lo llama al hospital al tiro. En ese pasado no había, en la noche, ¿cómo salir para el hospital? ¿Qué teníamos que hacer? Ungirlo, po. Claro. Ungirlo solamente, y Dios hacía misericordia. Claro. ¿No? Y estos testimonios que es en parte el propósito de estos programas y esta entrevista, de que quede como un testimonio para hermanos que están pasando distintas situaciones, de que como Dios obró en el pasado, Él sigue obrando. Sigue obrando hoy y seguirá obrando mañana. Sí, es increíble que nosotros mismos hemos coartado la bendición.
Somos nosotros que hoy día no vemos cosas gloriosas porque no hacemos tampoco actos de fe. Claro. Si nosotros hiciéramos los actos de fe, en confianza, en creer que para Él no hay nada imposible, seguiríamos viendo la gloria de Dios como la vimos en el pasado, tantas veces, de tantas maneras. Claro que sí. Así que esos testimonios hermosos que nos... Obviamente que uno al recordar, no siempre tenemos la oportunidad de hacerlo, recordar, de compartirlo, pero eso obviamente marca nuestra vida, nuestra fe en el Señor. Amén. Y eso queda testimonio, como le decía, que Dios tiene poder y para Él nada es imposible. Y sigue haciendo obra. Amén. En el tiempo que vivimos. Hermosos esos actos de fe que habían en el pasado. Oiga, y mi pastor, mire, me sorprendió la verdad el saber que usted fue parte del directorio de aquel Hume de aquellos años. Dos oportunidades. En dos oportunidades. Lo que pasa es que antes, cuando el hermano Andrés Valenzuela termina su periodo por allá por el año 90, ahí asume un nuevo directorio, el hermano Ernesto Hernández, que culmina en el 98 y nuevamente vuelve el hermano Andrés Valenzuela. Yo terminé el primer periodo con Andrés, que se entregó en Talca, y después cuando volvimos al año 98. Y como decía, había un hermano Pantoja, que nos miraba y decía, el imperio contraataca. Han vuelto. Oiga, pastor, ¿y qué recuerdos tiene de el Hume de aquellos años? Era totalmente diferente. Mire, recuerdo que igual recorríamos el país en las actividades, muchas veces con mucha pobreza, zapatos rotos. Me acuerdo una oportunidad tocamos una actividad en Concepción que nos llovió tanto y yo tenía que darme cambiando el cartón del zapato. Otra oportunidad es caminando. El hermano Andrés Valenzuela en su periodo era un hombre de mucha fe. Él decía, ya vamos para allá y yo le decía, pero la hora que es, ¿dónde vamos a encontrar locomoción? Bueno, Dios proveerá. Y en el camino Dios proveía. Amén. No teníamos locomoción, ninguno de nosotros tenía auto, por ejemplo. Hoy día todos los chicos tienen auto, ¿me entiendes? Sí. En ese pasado no teníamos vehículos. Entonces, no será muy complicado, por ejemplo, hacer reuniones personales, sobre todo en la sexta región, en el sector de Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, donde a las 8 ya no había ninguna locomoción para regresar al hogar. Entonces, hacer una reunión personal y tratar de regresar al hogar era irse a Deo, era bien complejo. Las condiciones económicas eran diferentes, las condiciones culturales y también sociales eran diferentes. Estoy hablando de los años 80, donde en Santiago la condición era mala, el PEN y el POG, y en región era peor. Entonces, y ahí teníamos que hacer lo mismo que hoy día se hace, pero con menos recursos, o sin recursos. Claro. Oye, ahora la pregunta que uno hace es, cuando hace eventos, ¿dónde vamos a estacionar tanto vehículo? Y hay muchos que dicen, no tengo estacionamiento, así que me voy. Claro. O sea, como cambia un poco ahora la en ese pasado nuestro trabajo era de mucho esfuerzo, de mucha entrega. Hacer alguna actividad era realmente, a veces, por ejemplo, cuando veníamos a San Vicente, teníamos que, de Chimbarongo, nos juntábamos con la juventud de San Fernando para arrendar un puro bus y llegar. Tampoco era fácil de hacerlo, pero había una disposición hermosa y tremenda para servir al Señor. Claro, no había limitancia por las circunstancias. Ninguna. Sino que estaba... es que como hasta ese momento no había donde echar mano a recursos, lo que teníamos. Así que así servimos al Señor por mucho. Bueno, ese periodo fue complejo. Pero en el segundo periodo, cuando regreso al año 98, ya tenía vehículo. Ya. Así que ahí lo pusimos a disposición, ahí viajamos bastante para... Ese año 98, que fue mi último año, digamos, como joven, digo, y luego asumir el pastorado, ese año viajamos bastante, diferentes partes del país para poder... bueno, la juventud estaba funcionando, pero como era un nuevo directorio, teníamos que hacernos presentes en todas partes. Claro. En todas partes. Así que, pero no, muy hermosos recuerdos. Bonitos recuerdos servir al Señor sin recursos. Claro. Sin recursos, como le digo, mojado entero muchas veces, pasando también hambre. Recuerdo alguna oportunidad fuimos a visitar una iglesia, también los recursos de la iglesia eran bajos y regresamos sin comer absolutamente nada, y el lugar donde íbamos tampoco había nada. Entonces el hermano Andrés, con el propósito de no hacer sentir mal a la familia donde estábamos, le dice, hermano, no se preocupen por nosotros, le dijo, nosotros venimos muy bien. Y yo lo miraba. ¿Estás seguro? Lo único que habíamos comido en ese día, en un sector de Chiguayante, había sido una ensalada que se da mucho en esa zona, que es
penca, la ensalada de penca. ¿Ya? Sí, sí. Eso, lo único que hemos comido en el almuerzo. Ese día ha sido nuestro almuerzo y en la noche llegamos y dije, no se preocupe, por nosotros venimos ya satisfechos. La familia estaba bien, tenía problemas de recursos. Amén. Hoy día pasamos a cualquier McDonald's y como sea nos desquitamos. Oiga. A mí me da risa, los chiquillos vienen de la zonal de jóvenes y le digo, uy, tanto que se demoraron. No, es que pasamos y pasan a cualquier parte a servirse algo. Está bien informado, mi pastor. Sí, esa es la típica, después de una zonal, después de un evento claro. jóvenes, después de la convención, pasamos ahí el que está en Mayoco. En Mayoco. Sí. En ese pasado no. Claro. Pero igual eso refleja y queda de testimonio para nuestros hermanos jóvenes. Primero, cuán hermoso es entregar nuestra vida desde jóvenes al Señor. No hay nada mejor que ofrendar nuestra vida al Señor desde jóvenes, acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Son los mejores años que podemos entregarle al Señor. Hermoso. Y lo otro es ver cómo quienes nos precedieron tuvieron quizás en lo económico tantas limitancias, pero en lo espiritual había tanto fervor. Y cómo ahora quizás cuando están los recursos, animarnos y tener ese mismo fervor y pasión por Dios. Es tan distinto, ¿eh? Yo recuerdo ese pasado, era fácil tirarnos de guatita en templos. Uno observa aquí hermoso el porcelanato. En ese pasado los templos, algunos tenían piso y otros no. Claro. Y no importaba cómo llegáramos, a veces era la única tenía que teníamos. Y ahí estábamos de guatita. Hoy día, con estos hermosos pisos, nadie se humilla de esa manera. Una pena. Una pena. Pero sería hermoso que se siguiera dando en estos tiempos. Es una hermosa aspiración. Sí. Hermosa aspiración porque en el pasado, sin duda, siempre el fervor para servir al Señor, pero lleva siempre involucrado con el testimonio, con el encuentro con el Señor, porque no hay otra forma de poder servir al Señor en las buenas y en las malas, sino es cuando hay un cambio y una transformación, cuando el Señor ha cambiado nuestra vida y nos disponemos para servirle, Claro. aun cuando no tengamos nada. Nos mandaban, yo recuerdo en ese pasado cuando estaba mi papá, era pastor en Chimbarongo, también un pastorado con muy bajos recursos, y teníamos que asistir a diferentes partes, diferentes convenciones, y a todas cumplíamos. Llegábamos como fuera. En algún momento nos juntábamos con toda la zona, y nos íbamos en tren y a veces haciendo vaquita en la misma estación para comer algo, porque el tren salía a las 6 de la tarde y a veces el que salía a las 6 pasaba de largo y teníamos que esperar al de las 9, 10 de la noche. Entonces nadie llevaba más recursos. Claro. Entonces teníamos que ahí disponer entre todos y poder costearnos para seguir. Entonces a veces hoy día la comodidad nos hace mal. La bendición material o la añadidura, claro. nos hacen mal y afectan nuestro servicio al Señor, Claro. increíblemente. Que, bueno, también son otras generaciones, pero es importante tener ese fervor porque al final el servicio nace de un corazón agradecido por Dios. Y debiera, por lo tanto, ser hoy día más agradecido, Claro. más agradecido, porque en ese pasado no teníamos nada. Claro. No teníamos nada. Yo, como digo, tal vez a veces hasta la única que teníamos, ya era la que llevábamos para la convención, no había más. Po. Claro. Era raro ver a algún joven que se cambiara de tenida en la convención. Era raro en ese pasado. Ahora, ¿Cuál elijo ahora? Era pasado, claro. Era raro, pero bueno, cada tiempo también es diferente. Cada década, cada generación es diferente también. Vive sus propios tiempos y su propia experiencia también. Claro, pero el servicio a Dios y el fervor por Dios debiera ser algo que debiera ser intergeneracional. Sí, es que a veces la misma circunstancia de la vida nos va privando a veces o no nos va enseñando a ser agradecidos. Claro. Y ahí es donde la gratitud, si hay algo que nos mueve al servicio al Señor es el amor a Dios y la gratitud. Así es. ¿Me entiendes? Todo lo demás se nos pasa. El miedo por la prueba que nos va a ir mal, después pasó la prueba y se nos va el miedo. Entonces todo eso que oramos para que nos vaya bien, ya pasó la prueba, nos haya ido bien o mal, se nos pasó el miedo. Sí. Y al joven se le acaba el fervor. ¿Me entiendes? Entonces toda esa situación, esos problemas que vivíamos de juventud, esos problemas que son diferentes ya cuando somos adultos, pero esos problemas van pasando porque son muy superficiales. Claro. Pero como van pasando se nos acaba el miedo. Entonces la única forma de servir al Señor es con amor a Dios y con gratitud. Amén. Amén. Así es.
ya pasando un poco el periodo del trabajo en Hume, bueno, usted ya íbamos en el año 98 ya en la cronología con la última pasadita que tuvo en el directorio de Hume. ¿Cómo fue y cómo tomó esta responsabilidad, esta transición de relevar a su padre en el trabajo pastoral? Me imagino que todo trabajo pastoral es un desafío, pero además relevar a su padre, me imagino que igual tuvo que haber sido complicado, o fue al revés. A ver, yo creo que uno puede trabajar mucho en la obra. Yo me acuerdo, como le mencionaba, trabajar los ciclistas. Era jefe zonal en ese momento los ciclistas. La verdad, porque sí, comentó que había pasado también por También me por gustaba mucho el trabajo, trabajaba con la juventud. Pero luego cuando viene el llamado pastoral me acuerdo mucho porque fue bien rara mi presentación pastoral. ¿Ya? Bueno, yo en realidad un día antes que me confirmara, mi obispo me llama, me dice, ¿qué piensa la iglesia, en realidad, del sucesor? Entonces le dije, mi obispo, a quien mande usted, la iglesia lo va a aceptar, no hay problema. En realidad yo pensando, una vez que llegue el que no, ya no es mi papá. Así que ese un poco fue el pensamiento. Y ya me dijo, de hecho me dijo, mire, tengo estas cartas. Efectivamente habían algunas cartas, algunos pastores estaban pidiendo traslado y que me parecían bien, cualquiera que enviaran, por lo menos podía llegar bien. Así que, y cuando llegamos a conferencia, mi esposa me dice, no, me dice, ven a informar tú, me dijo, informa como tú has estado a cargo, informa tú de la iglesia. Y yo vine a informar el año 99 a conferencia y me topo con que aunque incluso hay un momento de los nombramientos y no me nombran, po. Ya. Ya pasé. Qué bueno. Y llega la instancia de tomar las fotos pastorales, me acuerdo. Entonces dice, ya, Carlos San Martín dice, vamos a tomar las fotos pastorales, sí, pero las vamos a tomar por grado, los pastores, primero los presbíteros, los diáconos, después los pastores. Así que cuando dicen eso, yo me fui al baño, estamos en Mariposa, yo no voy a la foto. Y cuando llega el momento de los pastores, me dice, Carlos San Martín, ¿estamos todos? Sí, le dice, estamos todos. Y de repente dice, no, me falta uno, dice. Ya, dice, ¿quién? ¿Dónde está Mario? Y yo estaba por atrás. Entonces Mario y algunos, me acuerdo, estaba con el pastor Abarzúa de Negrete, y por la juventud había estado yo recientemente en Negrete compartiendo una actividad zonal allá. Entonces el pastor de Abarzúa me dice, oye Mario, ¿no será a ti que te llama? No, le dije, nadie me ha dicho nada. Y de repente me queda mirando y me dice, ven a la foto. Y yo le digo, sí, pues ¿de qué hablamos? Si yo no soy. ¿De qué hablamos? Me dice, ponete a la foto nomás. Fue un día sábado de la tarde, así que ya pues me puse la foto de los pastores. Y de hecho era el único que estaba en manga camisa, todos los demás estaban con corbatita. Yo me sacado hasta el vestón, así que fue el único que aparezco con manga camisa ahí en la foto pastoral. Así que, y ahí como que empezaron todos a saludarme, decimos que bienvenido, claro. Y luego me dijo Carlos San Martín, dice, esta noche vamos a hacer un ungimiento de presbítero, así que, es más, me acuerdo, dice, coordina el pastor Juan Ormeño, predica el pastor Raúl Alvarado, dice, y va a subir solamente 2 pastores al altar. El pastor, uno que era de Santa Adriana, que ya no está con nosotros, y el pastor, y ahí dice, y el joven pastor Mario Ceballos. Efectivamente, después de una conferencia me dieron un premio por el más joven, ¿eh? Fue el más joven en un momento de la institución. Y en esa oportunidad me dieron en el servicio de la noche, me dieron la oportunidad para gracias al servicio. Fue un asunto muy raro. Yo pensé que iba pasado y al final estaba en el altar ese día. Esa jornada. Termina la reunión y me pillo con el hermano Jair Espinosa, que hasta ese momento era el presidente del cuerpo ciclista. Ya. Entonces, y yo como era jefe zonal, así me acerqué. Y él me dice, ¿se siente el peso del ministerio? Yo recién todavía estaba tratando de... Me estaba acordando de la foto recién todavía. Claro, sí. Me dice, ¿se siente el peso del ministerio? Y yo no hay que responderle, honestamente. No hay que responderle el peso del ministerio. Y ya, pues, luego llego a la iglesia, comienza el trabajo de la iglesia local. Y me acuerdo la primera semana como pastor, digamos. Se me acerca un hermano y me dice, mi pastor, me dice, mis diezmos. Fueron los primeros diezmos que recibí. Primeros diezmos. Así que lo bendije, pero por todos lados. Por delante, por todo. Por los 4 cabos de la tierra. Claro, todo. A la semana el hermano se me acerca y me dice, mi pastor, me despidieron del trabajo. Oye, sentí un peso tremendo. Un peso tremendo. Luego se me acerca un hermano y me dice, mi pastor, me dijo, ¿sabe qué? Tengo problemas con mi esposa matrimonial. Me dijo, me interesa que usted sepa. Y me extrañó, le dije, yo lo veía bien el matrimonio. Sí, oye, chico, ¿cómo es? Sí.
Ya, listo, trae a tu esposa, conversemos al tiro. Y ya, yo pensé que hago algo, sí, que los reúno, estoy con los dos. Y él me dice, no, me dijo, pues ella ya sabe que yo no la quiero. Si ella sabe que yo no quiero nada con ella. Yo primero pensé que era alguna situación menor, pero en ese momento... Una pelita antes de salir de la Claro, iglesia. no, en ese momento sentí un peso tremendo. Ahí sintió el peso. Tremendo. Luego tengo una hermana, que mi hermana mayor, que nos apoya mucho en la iglesia. Siempre del inicio fue muy, muy trabajadora con nosotros, y hasta el día de hoy. Ya como un mes en el pastorado. Y se me acerca y me dice, ¿sabe? Me dijo que mi nietecita le encontraron un tumor del porte de un puño en uno de sus riñones. Qué terrible. Ahí sentí el peso del ministerio. El peso del ministerio es la iglesia, la obra, los hermanos. Ahí fui sintiendo que la alegría de mi hermano es mi alegría. El problema de mi hermano es mi problema. Así empecé a aprender lo que significa ser pastor y poder... el concepto de empatía, el pastor es mucho más que empatía, más que sentir el dolor. No, esto es vivirlo, vivir el dolor de mi hermano, ponerme en el lugar del hermano y cuando el hermano tiene un problema, orar como que yo lo estoy viviendo, pero en la profundidad del corazón. Entonces eso fue marcando mi vida fuertemente en esa etapa. Obviamente también con cosas muy lindas que me fueron sucediendo en ese inicio ministerial. Una de las cosas lindas que me pasó, por ejemplo, fue que yo siempre diezmé en mi juventud, desde mi adolescencia, siempre diezmé. Siempre le he creído al Señor. Por lo tanto, siempre he estado... Pero ahora como pastor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Tampoco sabía esa forma. Entonces, en un momento, conversando con mi obispo Carlos San Martín, que siempre, como él venía al estudio bíblico a Mariposa, así que conversando con él, le pregunto a mi obispo, ahora soy pastor y ¿cómo lo hago con mis diezmos? Entonces me dice, mira, me dijo, separa tus diezmos, me dijo, de todo lo que recibes. Me dijo, incluso de los diezmos que recibes. Me dijo, tú me llamas y me dices, quiero ir a verlo, y yo te digo cuándo y la hora. Ya, listo, hagámoslo así. Así que yo me dio su teléfono de mi obispo. Sí. Mi obispo, quiero ir a verlo, ya, anda el viernes a las 11 de la mañana. Ya, así que a la oficina ya, al edificio. En ese tiempo primero estaba el edificio ahí donde estaba Mariposa, al costado, ahí había una oficina. Así que yo recuerdo que yo llegaba, yo trabajaba cerca también, trabajé 10 años después como pastor y administrando, tenía mi trabajo. Entonces llegaba a la oficina que lo tenía cerca de donde yo trabajaba y 5 para las 11 llegaba. Ya estaba lleno de pastores esperando a mi obispo. 11 en punto llegaba mi obispo, entraba, decía, saludaba a todos los pastores, ya, le decía, ya, Ceballos entra de los primeros. Entonces él decía, pero es que yo llegué recién, el resto de pastores está quizás de quiebra. Entonces él me decía, pero tú fuiste el único que pediste hora, el único que me llamaste. Ya, pues sí, yo pasaba de los primeros. Y recuerdo que yo pasaba a la oficina, mi esposa estaba ahí arreglándose y yo pasaba, entraba, la primera vez entró, le dije, mi obispo, vengo. Ya, yo había hecho un sobre, mi tiempo, mi compromiso, de todo. Entro y le digo, mi obispo, vengo a entregarlo del Señor. Y me lo recibe y me dice, Dios te bendiga, me dice, amén. Ya, mi obispo, me retiro. Me dice, ¿te vayas al tiro? Me dice, ¿no quería un café? Me obispo Carlos San Martín. Entonces le digo, ¿y en serio puedo? Sí, me dijo, llama. Me acuerdo, estaba en ese tiempo en la oficina estaba el pastor Mario Solorza, que era el secretario, y le pide 2 cafés. Así que ya, entonces, ¿cómo te ha ido? Y yo empecé a sentirlo a él muy pastoral conmigo. Y yo me aproveché de ese tiempo. Así que yo todos los meses me iba a tomar un café con mi obispo Carlos San Martín. Mira qué hasta bendición. gran parte de, 2006, que ya estaba un poco más complicado, pero siempre me atendió y siempre yo iba con él, le contaba lo que estaba haciendo, le contaba el trabajo, le hacía preguntas, él siempre estaba llano. Tuve una relación muy íntima con mi obispo Carlos San Martín, muy lindo. En un momento me acuerdo que me unge, me dice, ¿sabes qué? Me dijo, lo que se te venga al corazón, hazlo porque Dios está contigo. Oiga, fueron instantes muy lindos que viví con mi obispo Carlos San Martín. De hecho, en un momento
Y, bueno, nosotros trabajábamos rápidamente, como yo también tenía mi trabajo personal, así que avanzamos rápido en la iglesia. Vendimos donde estaba mi papá antes, compramos otra propiedad, construimos rápidamente y consagramos. Pero a mí, cuando me nombraron pastor, me nombraron obrero. Ya yo al año de que llevaba de pastor ya pasé a ser ayudante de supervisor, pero como obrero. Raro el tema, raro. Así que empecé a salir ya, el año 2000 ya era ayudante de supervisor. En 99 empecé como pastor, el año 2000 empecé como ayudante. Y recuerdo que yo podía participar como ayudante de supervisor, Santa Cena, ungimiento y todo, pero en mi iglesia local no podía ni bautizar. Claro. Tenía que pedir al pastor Ignacio Navarrete, que era mi vecino, así todo, donde él venía al tiro, me hacía los bautismos y todo. Y me acuerdo un día llego a Mariposa, ya como 3 años en el pastorado. Voy entrando a Mariposa, y un oficial de Mariposa me dice, me saluda, me dice mi obispo que terminando el estudio, usted se queda a hacer un bautismo porque él tiene que ir a Lampa. Entonces le digo, no, yo no me voy a quedar a hacer bautismo. Si yo era obrero, entonces no tenía cómo. Entonces me dice, pero ¿cómo si mi obispo da la orden que usted se quede? No, dígale a mi obispo que no me pienso quedar. Yo, en realidad me fui por el otro extremo, así como desobediente. Se fue en la mala. En la desobediencia. O sea, ya 3 años como obrero también, pues si tampoco estaba muy grato en el tema. Mucho tiempo. Entonces me acuerdo que me dice, pero ¿cómo? Me reclama un poco el oficial, pero si es mi obispo. Sí, pues dígale a mi obispo que soy obrero nomás. Y no puedo bautizar. Pero ¿cómo? Me dice, yo ya teníamos consagrado el templo, lo habíamos consagrado en 2002, y era yo antes de supervisor y todo. Entonces, termino el estudio bíblico, me paso a despedir, y me dice, oye, me dijo, ¿cómo que no te quieres quedar a hacer bautismo? Y digo, mi obispo, yo soy obrero. ¿Cómo que soy obrero? Me dice. Pero bueno, si lo sabe usted, ¿quién lo va a saber? Pues si usted es el obispo. Y me acuerdo, era el último que pasé a despedir, así que ya me y empiezas a caminar por Mariposa Antigua, saliendo, yéndose, me dice, no, pues me dice, qué raro, me dijo, que tú no seas pastor ya, pues me dijo, si tenés que cumplir ya las labores ministeriales. Nada que decir, pues me dijo, ya. Y mientras caminamos por Mariposa, me pone la mano en la cabeza, caminando, ya, me dice, te unjo como pastor, me dijo, para que bauticís, casís, bendigáis plaza y todo lo que se te ocurra. Y te devolví a hacer el bautismo. Así que se vuelve, me tuve que volver a hacer el bautismo así me ungieron pastor en el pasillo. Oiga, bien curioso, por decirlo poco, la forma primero de cómo lo llamaron al pastorado por la foto, sí. Y después en el pasillo de Mariposa como pastor claro, ya no era pastor obrero, pero ya no era obrero, era pastor. Bien curioso como es curioso las cosas que me fueron pasando. Bueno, varias cosas más que están en la anécdota, por si acaso, en la anécdota del ministerio. Pero ese tiempo como obispo fue de mucha bendición. Traté de ser muy cercano a él, ayudando en todo lo que pudiera. Y de hecho, cuando mi obispo falleció, tuve la oportunidad de estar los últimos minutos con él. Ese pasado, cuando mi obispo fallece, un día sábado, yo estaba en clase, estaba estudiando, cuando me llama un pastor amigo, me dice, pastor, mi obispo está grave. Me dice, vamos un grupo de pastores a verlo y a orar con él. Me dijo, ¿quiere ir usted? Yo me salí de clase más que rápido y me fui. Nos juntamos donde estaba el hogar, donde estaba mi obispo. Habían varios pastores. Pastor Nacor de San Bernardo, Pastor David Arredondo, Pastor Orlando Ulloa, la pastora Isla, que era la encargada de las Dorcas en ese tiempo, Pastor Enzo, me parece yo. Yo era el más nuevo de todos. Así que empezaron, aparte de orar, a hacer un servicio, empezaron todos a hablar y a despedirse. Y yo, como era el último, me tocó de lo último. Yo siempre digo, el último que hablé mientras mi obispo estaba ya en su momento final fui yo. Mira qué hermoso. Luego se pidió la bendición, salimos del hogar. Ya a la media hora mi obispo fallece. Tuve esa bendición de estar ahí en ese lugar. El último minuto. Mis palabras fueron más que de agradecimiento, porque fue para mí un pastor. Me pastoreó.
Fueron como 10 años desde el 98 al 2008 que él fallece. Me visitó una vez al año. Siempre, me acuerdo la primera vez que me visitó, me dijo, oye, me dijo, el martes próximo voy a verte. Fue una bendición tremenda. Pues nosotros recién habíamos comprado, estábamos construyendo y tratamos de avanzar lo que más pudimos para recibirlo. Para presentar algo... Claro, digno. Claro. Se alegró siempre con nosotros. Tratamos de darle siempre también alegría. Muchas oportunidades. Me pasaba a despedir el día sábado en el estudio y me decía, mañana ven con tu iglesia Mariposa, el día domingo. Teníamos que cerrar nuestro templo y no había Mariposa. Mire qué bonito. Muchos. Ya después ya no quería pasar a despedirme, honestamente. Cerrar el templo día domingo en la tarde no era normal, Claro. Pero siempre tuvimos la oportunidad de ir a compartir con él, ahí a Mariposa. Nunca le dijimos que no. Yo recuerdo una oportunidad, disculpe que me alargue un poco, no, pero por favor, una oportunidad. Si tenemos tiempo. Una oportunidad, me acuerdo, llegó el día de mi cumpleaños. Ya. Y los hermanos tenían todo proyectado para el día domingo saludarme. Y el sábado, cuando voy a despedirme, mi obispo me dice, oye, mañana anda a predicar a Curacaví. Estaba enfermo el pastor Hernández. Amén, mi obispo. Así que le aviso a los hermanos, mañana no hay cumpleaños, lo dejamos para la próxima semana. Llega la próxima semana, me despido de mi obispo el día sábado, Mariposa, me dice, ven mañana con tu iglesia, Vargas. No hay cumpleaños. Lo dejamos para los rayos. Entonces el hermano dice, mi pastor, me dijo, hagámoslo el martes. Claro, para que no le digan el domingo. Ya, pues hagámoslo el martes. Ya, todo programado para el martes. El lunes me llama mi obispo. Llama a mi obispo, me acuerdo que lo atiende mi esposa, y le dice, está el pastor, no, mi obispo no está. Entonces Mariela, sabiendo que venía el cumpleaños el día martes, y mi obispo le dice, dígale al pastor que mañana vaya a la segunda Maipú, yo voy a visitar la iglesia para que él me acompañe. Mire. Y Mariela le dice, mi obispo, mire, tenemos algo programado para mañana. Así le responde. Y mi obispo le dice, dígale al pastor que no rechace la invitación de mi mano. Ya. Se la dejó complicada. Así que se acabó el cumpleaños el martes. Nos fuimos a Maipú y me acuerdo que no estaba el templo que hoy día está en la segunda de Maipú, estaba el templo anterior. Yo llegué temprano, la 11 y luego el servicio, pero siendo muy honesto, ese servicio no estuve presente. Estuve, pero mi mente, ¿qué hago aquí? Ya me pasó un domingo, estaba en primera fila, estaba al lado del pastor Solorza y al lado estaba yo parado ahí. No. Ni me acuerdo el servicio, la palabra, nada. Y mientras mi obispo cantaba el último himno, cantando el último himno, de repente punta donde estoy yo y me hace así. Y el pastor Solorza, que estaba a mi lado, dice, ¿qué va? No, le dice. Y me apunta a mí. Y pastor Solorza, yo estaba mirando incluso por otro lado, no estaba atento. El pastor Solorza me dice, mi hijo te llama a ti. A mí. ¿Seré yo, señor? Me querrá mandar al auto y me va a mandar a buscar algo al auto, la bufanda, el servicio está terminando, a lo mejor el abrigo se me quedó, claro. Así que me hace así. Me voy acercando, así, pasen, ¿qué momento me vas a la llave del auto para mandarme? Y me empieza, me insiste que yo me acerque, me hace subir al púlpito, me hace acercarme, yo pensé que me iba a hablar algo al oído. Y cuando me acerco, bien así, él me abraza. Y me empieza a hacer cariño. Fue mi mejor cumpleaños. Y una vez que no me dijo nada más que me hizo cariño. Y una vez que me puso en su pecho, me hizo cariño, luego me dice que me vaya a sentar. Ese momento lo guardo en mi corazón, porque ese cariño que él me dio fue constante. No tan solo en ese momento, sino que siempre. Qué bonito. Bonito. Estuve con él, traté de estar con él y traté de darle mucha alegría dentro de lo que podíamos. Hasta que, siempre nos dejó un lindo recuerdo, un lindo gesto de afecto, de cariño. Y ahí ya luego el Señor me honró en esa oportunidad porque yo era diácono. Bueno, entre paréntesis, asumí como pastor en ese pasillo. Al año siguiente me honran de diácono. Tuve menos de pastor. Tuve menos de pastor y me honran de diácono. Y coincidentemente cuando fallecí mi obispo el 2008 viene el cambio, todo lo que significaba el cambio de gobierno en la iglesia.
Entonces, de acuerdo a los estatutos, un equipo de diáconos tenía que manejar, porque los presbíteros eran todos candidatos, y los diáconos teníamos que manejar esa elección, comprendiendo que Dios ya había elegido, nada más que nosotros descubriríamos en base a la elección la voluntad de Dios. Así que en base a eso trabajamos un grupo de pastores diáconos para poder armar todo este tema de elección, armar todo este tema de candidatos, que aunque nadie era candidato, eran opciones, pero formar las cabinas, formar todo el tema de votación, listado, para cuadrar, para que sea todo transparente. Era una votación abierta. Me refiero a que no tenía candidato. En realidad en ese momento teníamos como 176 presbíteros, de los cuales, con los requisitos, que había que tener 6 años en el grado y todo, más o menos bajaba como a 150. Pero tener 150 opciones era mucho, así que lo primero que se hizo fue dejar la opción de que algunos presbíteros se bajaran y no fueran opciones, ellos mismos dijeran, no, yo no. Entonces que ahí tenía una carta de renuncia de ser opción y ahí bajamos como a 130, bueno, no fueron muchos los que se bajaron. 130 y en base a eso hicimos Y Dios me permitió en esa oportunidad ser el presidente. El presidente de la comisión de diáconos que manejó ese periodo de transición de ausencia de obispo. Claro. Así me tocó ser el presidente de esa asamblea, donde se eligió en esa primera oportunidad a nuestro hoy día obispo, pero en ese momento pastor presidente por las cantidades de votos que debía sacar. Fue parte de nuestra bendición de poder ser. Mire, qué bonito, porque nosotros hace poco, mi pastor le comentaba que tuvimos la bendición de viajar hasta Linares, a la iglesia de mi obispo, y entrevistamos al hermano Raúl Abarzúa, y él nos contó de ese mismo proceso, pero desde su perspectiva, desde la perspectiva oficial de mi obispo, en ese entonces pastor Juan Ormeño, y cómo fue el tema del viaje a Santiago, todo ese mismo proceso, pero desde la otra perspectiva. Qué hermoso cómo se van uniendo la historia. No, fue una bendición ser parte de la historia de la iglesia. Claro. Bueno, de todas maneras, en este tiempo nuestro pastor presidente siempre fue la primera opción. Siempre, desde la primera votación. Así que fue histórico ese momento que vivimos, donde ese año 2008 se hace la votación y por primera vez teníamos alguien electo, por así decirlo. Claro, sí, porque mi obispo fue el que fundador. Fundador. No, qué bueno que estaban todos los estatutos claros para la elección de un nuevo pastor presidente. Lo que pasa es que se tuvo que modificar. Lo que pasa es que siempre, tal vez una incidencia pastoral, pero siempre se otorgó a que mi obispo Carlos San Martín, él dijera incluso quién quiere que lo suceda. Entonces, siempre se le dijo, usted diga quién. Y es más, si no lo quiere decir públicamente, déjelo en un sobrecito, en una notaría. Claro. Por ejemplo, el primer nombre, y si no está en condición el primer nombre, un segundo nombre, y si no está en condición, un tercer nombre bajo notario, y si usted fallece, vamos al notario y sacamos. No me obispo nunca lo dejó así. Entonces, al partir él hubo que modificar los estatutos para hacer toda esta estructura de votación, porque no estaba considerado. Siempre... Desde el principio, él era el fundador, pues, él era el estatuto, pues, él era el jefe. Claro. Aunque hoy día seguimos, gracias a Dios, con el mismo concepto, que mi obispo Juan Ormeño, él es el jefe, el estatuto lo tiene él en su mano. Claro. Bajo la figura del obispo de la iglesia. Sí, claro. Y el pastorado, yo siempre me he alegrado, tenemos un pastorado que en eso nos unimos, no tenemos diferencia de poder reconocer a nuestro obispo, la autoridad plenipotenciaria, por así decirlo. Claro que sí. Qué bueno y qué hermoso haber participado en ese proceso, fue lindo. Proceso histórico. Que si no hubiese sido nombrado diácono, no hubiese podido estar ahí. Si no hubiera sido diácono, no había podido estar ahí. Claro, porque si hubiera sido presbítero, ni siquiera hubiera votado. O hubiera sido opción. Hubiera votado, pero no hubiera sido opción. Claro, porque no se cumplió con los requisitos. 6 años. Bueno, está todo en las manos del Señor y que pudiera presidir. Dios tiene los planes perfectos. Así es, que pudiera presidir justamente ese proceso. Mi pastor, ¿y ya en qué periodo usted nombrado parte del directorio de nuestra corporación? El 2008 asume nuestro obispo Juan Ormeño con un directorio que venía heredado por nuestro obispo Carlos San Martín. El 2010 hay un cambio de estructura del estatuto. Y ahí donde se le permite a mi obispo más que modificar es aumentar la cantidad de directores. Que hasta ese momento eran 14, subieron a 16.
pero a la vez que la posibilidad, por única vez, digamos, te puedes cambiar hasta el 50% del directorio. Entonces ahí hubieron algunos ajustes, bajaron 4 pastores del directorio anterior y subieron 6. Y en esos 6 que subieron, ahí sorpresivamente subí yo. Porque también en ese momento se producía un tema que yo mismo trabajé en la modificación de los estatutos, y en esa modificación era que como requisito imprescindible que había que ser presbítero para ser director. ¿Y ponía algún periodo de...? No, pero presbítero, pero yo era diácono. Ya. Entonces yo no tenía cómo. Claro. No tenía cómo. Por lo tanto, ahí fue sorpresivo. El 2010 fue la oportunidad que mi obispo le dieron el estatuto para hacer esta modificación y aumentar más que nada la cantidad de directores de 16, que es la cantidad que se maneja hasta el día de hoy. Hoy día, obviamente, por la pérdida de mi pastor de Sechía, tenemos 15. Claro. Pero eso es más o menos la estructura. Y ahí el 2010 voy un poco más de 14 años como director. Llevo más de director que de pastor. Mire. Porque son 25 años de pastor. 25 años pastor. Y 14 como director y 10 como... Claro, más de la mitad. Más de la mitad, claro. ¿Y qué ha significado para usted ese cargo en cuanto a la vida como pastor como tal, en el manejar de la iglesia, y también porque el directorio tiene que moverse mucho de un lugar a otro? Es una gran responsabilidad que yo pienso que, honestamente, yo asumí como diácono, pero creo que es una necesidad que sea presbítero. Presbítero por la responsabilidad tremenda que se tiene de poder, aunque nuestro obispo es el jefe, él es el que dispone. El pastorado, el que nosotros, los directores que estamos para colaborar, no tenemos mayor... ahí lo que mi obispo diga, tardamos. Obviamente que si hay circunstancias que podemos nosotros aportar, siempre estamos llanos para poder aportar, pero la labor del directorio es de suma importancia, claro. En todo lo que significa, incluso las presentaciones pastorales y muchas. Porque claro, mi obispo está limitado a que no puede estar en todos los lugares donde tiene que presentarse pastores. Claro, ahí donde asume el directorio para cumplir esa decisión de directorio del obispo, y nosotros la ejecutamos. Claro. Eso es lo que hacemos. No ha tocado de todo, presentaciones donde la iglesia recibe muy bien, presentaciones donde no recibe muy bien. Me imagino. Otras cosas que hemos vivido. Por ejemplo, una vez nos tocó ir a la isla Juan Fernández, porque estaba ya un pastorado y iba a poner la primera piedra. Entonces pidió y fueron los supervisores y fuimos algunos directores. Eso fue después de la muerte de Felipito. Claro. Así que no nos íbamos a ir en avión. Chuta, me imagino. Estaban todos ahí medio tensos. Tenso todo, así que nos fuimos en un barco. En un barco de carga que tiene la Armada. Pero navegamos no sé cuántos días. Claro, pues si el viaje... En alta mar, la cosa. Y de hecho nos pasó algo que cuando nos embarcamos, embarcamos a las 8 de la mañana, teníamos que salir tipo 11, 12, nos sucede que uno de los nativos que volvía a la isla se había venido a operar a la vista, y en un momento dado, al subir al sector de embarque, pierde el equilibrio y se cae del barco y se murió. Entonces llegó Pedrito, el fiscal, para levantar. No, fue complicado. Entonces veníamos un poco psicoseados con el tema de Camiroá, después la muerte. Además que estuvo como en las noticias como 3 meses. Y nosotros en ese periodo fuimos. En ese periodo 2011 fuimos. Más o menos fueron entonces. 2010, 2011, claro. Sí. Claro. Así que todo un tema de la muerte de esta persona, subir, embarcarnos. Era carga, no había ninguna comodidad, no había nada. No estaba hecho para... No había dónde sentarse. Así que nos íbamos a la bodega, donde habían algunos cajones, y ahí nos sentábamos. Yo fui con mi esposa, los otros pastores también, una comitiva. Fue complejo. Y llegar a la isla, una isla también donde tampoco están las condiciones de un buen pasar, digamos. Claro. Un buen pasar. Allá se maneja mucho el cangrejo, la langosta, obviamente, la vidriola, que es un pez donde se consume bastante, y nada más. Entonces, no hay supermercado, no hay minimarket, algún almacencito, ni algunas cositas. Y tuvimos algunos días ya
no, las condiciones eran bien complejas. No, y después de volverse. Y regresar, po. Un barco, íbamos como 600 personas. Y la isla general tenía como 400, 500 personas. Íbamos más en el barco que los habitantes de la isla. Así los que fueron se comieron todo lo que había. No, fue complicado. Muy complicado. Y también un barco, por ejemplo, en alta mar, uno pasaba la cubierta, en la cubierta uno transitaba la cubierta, y la cubierta lo único que había como baranda era una piola. Y aquí se cae alguien y no lo encontramos nunca más. No, era bien... Ahí la pasaron... No, la pasamos muy, muy complicada. Y recuerdo Pero se que fue igual. fuimos, cumplimos, me acuerdo, en un cerro, ahí se cavó, ahí pusimos la piedra, todo. Ahí en la isla Juan Fernández se hizo un servicio. Algunos marinos que iban también en el barco, y conversamos con ellos, que eran cristianos, nos acompañaron también. Fue bien bonito, Hicimos el servicio, todo, y después regresamos, más o menos fue un poco más de una semana y media, una cosa, entre todo, porque tampoco la estadía fue mucho tiempo allá. Con todo lo que significa el riesgo y todo. Y cuando estamos de vuelta, llamo al pastor de la isla y dice, ¿saben qué? Nos equivocamos de lugar. No era ahí. No íbamos a estar. ¿Qué hago con la piedra? Déjenla ahí, ¿no? ¿Qué íbamos a estar volviendo? Claro, sí. Haga cuenta que la isla entera del Señor no. Llévense la piedra para los lados. No, era en otra parte. En otra oportunidad hubo una aluvión en el sector del norte, en todo el sector de Atacama, Copiapó, Lluvia, todo, Antiguo Almagro, todo. Entonces mi hijo me manda con algunos pastores a revisar la situación del norte. Recorrimos Antofagasta, que estaba muy afectada, y Copiapó también llegamos, y en algún momento nos avisan que Diego Almagro estaba muy, muy complicado porque los pastores eran diabéticos y ya no tenían insulina, no tenían nada. Chuta. Y ya ni el ejército, aunque había llegado, pero no habían llegado provisiones, no había llegado medicina, no había llegado nada. Y ya llevaban una semana sin tener ningún tipo de ayuda. Y Diego Almagro había sido fuerte el tema porque el aluvión se había llevado gran parte del pueblo ahí en Diego Almagro. Así que llegamos a la zona norte y ver cómo llegar a Diego Almagro, que no era fácil porque no había locomoción, los caminos cortados, gran parte de la carretera norte estaba cortada. Así que llegamos a Antofagasta, y en Antofagasta teníamos un pastor amigo que está en la zona norte, que era jipero. Dije, él es osado, sí. Lo llamé, le expliqué lo que teníamos que venir a Diego Almagro, le dije yo si nos puede ayudar. Entonces, ya, pues me dice, ya, como a las 2 horas después me dice, ¿sabe? Me dijo que revisé todos los caminos para allá, me dijo, está todo cortado, no hay cómo llegar. Y él era de jipero, de los que van a la ruta donde no hay ruta, pues las piedras, son neumáticos grandes, todo. Y cuando me dice que no hay forma de llegar, dije, bueno, sí, él conoce todo. ¿Sí? Claro. Y de repente aparece un hermano Antofagasta, el yerno del pastor Mesías, el Eduardo Gómez. Y Eduardo se me acerca y me dice, pastor, me dice, yo lo llevo. Yo me conseguí una camioneta minera, me dijo, una 4x4, y yo conozco la ruta, me dijo, porque trabajo por muchas zonas mineras y en el desierto. Allá, pues, cargamos en la mañana, mediodía salimos la ruta hacia Diego Almagro, de Antofagasta, y empezamos a pasar por sectores donde él aceleraba nomás. Después ya sale de la ruta, se mete al desierto y nos llega la noche en el desierto. Peligroso igual. Y nos perdimos en el desierto. Nos perdimos porque se le fue el GPS y nos fuimos para cualquier parte. Chuta. Y de repente ya estamos 10 de la noche, 11 de la noche, desierto oscuro y perdido y sin señal. Y de repente, y él rajado por el desierto, de repente en una curva, quedamos enterrados en un montón de tierra. Chuta. Y ya, pues, ¿qué pasó? Nos bajamos, empezamos a alumbrar con la linterna celular. Y claro, había pasado un aluvión que se había llevado el puente, había una quebrada, y lo único que quedaba un montón de tierra ahí, que ahí es donde chocamos. Si lo hubiéramos pasado ese montón de tierra, nos caemos al otro lado de la quebrada, de noche en el desierto, sin ayuda, sin nada, sin GPS, sin señal. No nos encuentran muy fácilmente. Fue complejo porque sacamos la camioneta como pudimos,
Nos subimos nuevamente, andamos con 2 pastores más el chofer. Nos devolvimos y empezamos a buscar una señal. Y cuando de repente venimos en el camino buscando, y de repente entra una llamada. Aquí Hay hay señal. Y era la esposa del chofer, de Eduardo, y le dice: hola, mi amor, ¿cómo van? Y en silencio, así, ¿cómo van? Y casi nos matamos. ¿Cómo van? Así, yo iba al lado y le digo: muy bien, Dios va con nosotros. Contente, los que van atrás también, amén, gloria a Dios. Oiga, ahí nos volvió primero al mal cuerpo. Ahí como que un poquito nos desestresamos. Toma señal, agarra GPS y volvimos al camino. No, fue una bendición tremenda. Llegamos como a las 3 de la mañana a Diego Almagro y pudimos llevar la ayuda y los medicamentos que necesitaban. Y ahí volver a Antofagasta y en la mañana tomar el vuelo directo a Santiago de nuevo. Así que son cosas que a veces cumplen los pastores y nadie sabe. Pues no, porque a veces pensamos que el directorio no va de corbatita, va en el auto y que lo reciban con alfombra roja el director, porque el director y buena once, buena... No siempre es así. La labor que desarrolla el directorio va más allá. Claro. Mucho más allá. Claro, mucho más allá que participar en un servicio, ir a ver al pastor cuando está enfermo, llevar a veces del mismo pastor, director, una ofrenda para poder apoyar, para ir en ayuda. Mi pensamiento siempre ha sido ojalá hubiera mayor rotación del directorio para que muchos pastores sepan lo que significa ser director, claro. Porque muchas veces nos miran y ven el sitial. Claro. Claro, ellos tienen sitial. Sí, pero ese sitial que está ahí, que también es honra, pero hay un trabajo tremendo durante todo el año. Claro que sí. Todo el año, forma permanente, todos los meses. A veces podemos estar tranquilamente en la casa y nos llaman y hay que hacer tal cosa, hay que ir a tal parte y hay que cumplir y tenemos que hacerlo. O labores de la misma iglesia local que pasan a segundo plano. Claro. La familia pasa a segundo plano. Claro. Y reuniones y actividades y viajes que hay que fallece un pastor del norte, del sur. Y es que agarrar el auto, tomar un vuelo y partir. Claro. Entonces uno puede estar con mucha programación, todo eso queda de lado. Claro. Entonces por eso yo siempre digo, ojalá pueda haber esa posibilidad que algunos, porque muchas veces, vuelvo a reiterar, la crítica está, claro, pero no es así. Hay un trabajo profundo. Yo por eso admiro a pastores, directores nuestros que vienen del tiempo de nuestro obispo Carlos San Martín, que han sido toda una vida. Claro. 40 años, 50 años como director. Entonces yo admiro a mis pastores, mi pastor Manuel Castañeda, mi pastor Nacora Redondo, Moya o Nacora Redondo Martín y Enrique Villalobos, muchos otros que están ahí, que toda la vida han estado trabajando, aportando, viajando, pasándola mal. Si no siempre las cosas funcionan. No siempre está el sitial. Sí, no siempre. Qué bonito tener esa perspectiva del trabajo del pastor, del directorio, el trabajo que hay detrás, que no se ve es que no se conoce. No se ve. Bueno tener estas instancias para poder conversar. Bueno, ojalá que mis compañeros no me cuelguen después esta infidencia, pero no siempre, a veces nos ha tocado, nos dicen vaya a presentarte al pastor y hay oposición. Claro. Entonces, y nosotros tenemos que ejecutar la tarea. Claro que sí. Una noble labor que cumplen los pastores directores de nuestra iglesia. Y no siempre es bien recibido. Y a veces gente que piensa que uno se reforma como enemigo. Y no es así, Lo hacemos por amor al Señor, ¿no? Así es. Mi pastor, avanzando un poco, usted nos contaba en la conferencia pasada el testimonio que tuvo con un proceso de enfermedad que tuvo que pasar. Si pudiera usted narrarnos nuevamente esa situación que le tocó vivir. Mire, sabe que tal como le comentaba al principio, yo nací en un hogar cristiano, mi vida, y cuando tuve mi encuentro con el Señor fue un servicio normal, un servicio donde el Señor se manifestó y tocó mi corazón. Yo siempre dije, porque uno escucha de repente a los jóvenes su testimonio, muchos hermanos, dicen, no, cuando el Señor me habló, me llamó, yo vi una luz. A lo Pablo. ¿Cierto? Una película, me pasó mi vida. Otro, escuché una voz que me decía, yo no escuché nada, yo no vi la película, nunca tuve una experiencia extraordinaria y tampoco nunca la pedí. Yo siempre creí y creo la palabra, yo creo en el Señor, firmemente. Nunca tuve no he tenido nunca una duda del Señor, del Creador, del Salvador, o de mi conversión o de mi testimonio, nunca.
Y por eso le sirvió al Señor siempre. Y más de alguna oportunidad, alguien me habló, pero tenía alguna experiencia gloriosa. No, nunca. No, sirvo al Señor, Dios ha sido conmigo. Entré a trabajar, en el trabajo el Señor me bendijo, mi familia, nunca. Pero el año 2022 fue diferente. Terminé el año 2021, por ahí por el 28 de diciembre, 29 de diciembre, hice alguna fuerza y con un dolor tremendo en la espalda. Terminé ese año predicando el 31 de diciembre, la primera semana el primer domingo de enero, con mucho dolor. Tanto dolor que ya después no podía caminar. Iba al médico, no me encontraban nada. No me hacían examen de dos maneras. Un doctor me dijo en un momento, no, lo que tú tienes es contractura muscular. Fui porque me hicieron masaje descontracturante y después no me podía bajar de la camilla. Terrible. Y así estuve varios días. Incluso en ese mes de enero, por ahí por el 15 de enero, 18 de enero, hubo una oración especial como institución. Me acuerdo que mi obispo, cuando me llama, me dice, mire, ¿usted va a orar? Me dijo, en ese servicio online que hubo de oración, usted va a orar por Chile. Ya, pues sí, que esa mañana que fue el servicio, me conecté con mucho dolor. Muy mal. Hice la oración, yo creo, más gemida de mi vida. Pero era porque me dolía terriblemente la espalda, tanto así que esa misma jornada, ese mismo sábado, me llevaron los oficiales de la iglesia, me llevaron a la clínica de Espucio, y ahí me tomaron alguna radiografía y algunos otros exámenes, y ahí salió que tenía yo fractura en la columna, fractura. Sí, me iban a dejar internado porque no podía moverme, porque era muy frágil, podía quedar inválido. Cosa que no acepté, en realidad no me gustó la atención de la clínica, así que me fui a la casa. Esa misma semana me fui a otra clínica especialista en columna, en la MED, y la doctora, de forma inmediata, me dice, mira, si no tuviste un rodillazo a la espalda, si no tuviste un accidente, es imposible que por hacer fuerza, claro, me dijo, tengas una fractura. Por lo tanto, me dijo, algo te pasó, algo tienes. Así que como le llevé todo el examen que me han tomado en la clínica, y entre ellos la resonancia que me han tomado, y en ella observa, me dice, mira, al tiro me dice, no, me dice, tú tienes cáncer, me dijo. Tú tienes mieloma múltiple. Y en la fractura, me dijo, donde está, me dijo, la fractura, la T7, ahí me dijo, hay un tumor fuerte, grande. Y por eso tienes la fractura. Me dijo, mira, la situación es bien compleja, me dijo, porque este cáncer es muy caro por todo lo que significa, que termina, me dijo, si es que hay tratamiento, termina, me dijo, pero con una intervención que es un trasplante, pero es muy caro, me dijo, porque la sola dosis de la quimioterapia, me dijo, que es lo que se te empieza, me dijo, parten con una pastilla que vale 5.200.000, me dijo, que es la que comienza el tratamiento, me dijo, pero muy largo, muy caro, me dijo. Pero mira, me dijo, deja verlo, deja ver si puedo ver algún plan del GES. Y ya cuando me habló de cáncer, ya yo no escuchaba nada. Me imagino el impacto de la noticia. Claro, si ya estaba con fractura. Claro. Ya estaba con dolor de fractura y todavía no tenía analgésico, no tenía nada. Y más encima están diciendo que tengo cáncer. Y luego me dice la doctora, me dice, mira, me dijo, ¿sabes que hay un programa del GES? Yo le pregunto qué es lo que es el GES. Entonces me dice el auge. Y luego me dice, ¿sabes que hay un programa del GES? Me dijo, que es de 15 a 55 años, me dijo, y yo te voy a postular al tiro. Y yo empiezo así como reaccionando un poco, y estoy a meses de cumplir 55. Estaba ahí en el límite. Estaba cumpleaños en abril y esto estamos hablando en enero. Febrero, marzo y abril, un tema, estaba encima. Entonces me dice, yo te voy a postular. Entonces ya me dice, pero tienes que hacer estas gestiones. Me hace todo un itinerario de trabajo de lo que tengo que hacer. Y ahí empiezo con todo el tema de esta mala noticia, que todavía no sigo un calmante, por lo tanto sigo con mucho dolor, con mucha aflicción. Me tuve que ir al consultorio para hacer parte del tratamiento, de documentación más que nada, para que me ingresaran, pues yo no estaba, como un poco le conté antes, desde que nací yo nunca me enfermé, pues, nunca fui a un hospital, yo no tenía ni ficha médica ni en el consultorio, no tenía ficha médica en ninguna parte, nada. Así que lo primero tuve que irme a hacerme una ficha médica para que me ingresaran al sistema.
Me acuerdo, estaba yo esperando, estaba con Mariela viendo algunos trámites ahí en los boxes, ahí, cuando de repente veo una hermana en la iglesia que está ahí en el consultorio, me acerco y le digo, ¿qué está? No, me dice, pastor, me estoy con un dolor tremendo aquí, y ya le dije, déjeme ungirla. Y yo venía, yo apenas me afirmaba, así que me afirmé en el muro y empecé a ungirla. Empecé a ungir la gracia, mi pastor, me dijo, ya, pues ya, me voy mejor, me dijo, ya, mejor me voy, mejor seguir esperando. Y yo estaba muy mal, pero así empecé con todo el tratamiento. Ya los días posteriores, a través de alguna gestión que hizo una pastora nuestra, me pude internar en el hospital, tanto por la fractura como por el cáncer. Y ahí empieza todo el proceso donde Dios fue abriendo puertas, pero milagrosamente en todo aspecto. Me detectaron ya, una vez que me ingresaron al hospital, me confirmaron el diagnóstico de mieloma, pero tenías que revisar todo el organismo porque el mieloma es como son células cancerígenas que andan en la sangre, se pegan en todos los órganos del cuerpo, riñón, páncreas, hígado, corazón, pulmón, lo que sea. Podría haberse expandido. Es lo que sea. Y muchas veces cuando se detecta ya no hay nada que hacer. A mí se me pegó al hueso y me molió el hueso. Completo, la columna completa. De hecho, el neurocirujano del Asenjo, que me atendió, una eminencia, el jefe de cirugía, me decía, mira, en otras circunstancias te hubiéramos afirmado la columna con un tornillo arriba, una platina y un tornillo abajo y te afirma. Me dijo, pero tus huesos están como cuando entra la termita a la madera. No hay cómo afirme un hueso, no hay cómo se afirme el hueso. Y el tornillo, me dijo, se va a soltar y no va a servir para absolutamente nada. Chuta. Así que me dijo, no hay nada que hacer, pues mejor no. Tienes que convivir con el dolor. Y luego me dicen, tenemos que esperar el resto de exámenes, que otro órgano está comprometido. Eso ya significa, yo siempre digo eso, ese valle sombra de muerte, que uno no sabe lo que le van a decir. Ya me dijeron que tengo cáncer, ahora tienen que decirme cuánto ramificado está el cáncer. Ese valle sombra de muerte es fuerte, lo viví, lo pasé. Pero también yo siempre digo, Dios me permitió vivir la palabra. Lo que muchas veces prediqué, lo viví. Y yo sé lo que significa pasar por ahí. Sé lo que significa saber que la muerte está ahí, pero saber también que no estoy solo. Amén. Que como dice, Él estará conmigo. Así es. Hasta el momento cuando me llegan y me dicen, ¿sabes qué? Me dicen, no tienes más órganos comprometidos, pero después de una semana. Esa semana completa, me imagino. Larga la semana. Las 3 noches. Larga la semana. Y luego cuando van y me dicen, mira, tenemos listo, me dijo, tu diagnóstico, me dijo, solamente está el hueso comprometido, me dijo, pero tenemos que empezar con quimioterapia, el tratamiento es quimioterapia, radioterapia, trasplante, así es el proceso. O sea, era un alivio, pero todavía quedaba el proceso no, completo. Que ser todo, nada más que se ajustó un poco el lugar de la enfermedad. Claro. ¿no? Entonces me dice, pero tenemos que conversar con tu familia para que nos dé el permiso para poder intervenir. Entonces, ya le dije yo, si quieren yo llamo a mi familia y yo le digo. No, me dice el doctor, nosotros lo hacemos porque no es fácil para el paciente. No, le dije, yo estoy tranquilo. Me dicen, no lo aceptamos, me dijo, nosotros lo hacemos. No, de verdad, le dije, yo lo hago. Eran como las 12:30, me dice, le damos hasta las 2, me dijo. A las 2 venimos, si no lo ha hecho, lo hacemos nosotros. Ya, listo, se fue el médico. Y yo empiezo lo primero que hago es una videoconferencia a la familia, a mi esposa, a mis 3 hijos. Entonces empiezo yo a decirles, chiquillo, que me confirmaron el diagnóstico, tengo cáncer y tienes que hacerme quimioterapia, radioterapia y terminar con trasplante, que es el proceso. Pero tranquilo, el Señor está con nosotros, le dije, yo confío en el Señor. Amén, listo, bien. Pero luego se me ocurre mandarle un mensaje a cada uno. Entonces le mando un mensaje a mi esposa, un audio. Confío en el Señor, Dios va a ser con nosotros. Le mando un mensaje a mi hijo menor, Pablo, que tenía en ese momento 18. Le mando el mensaje a mi hijo y le pongo ahí, Pablo, estemos tranquilos. Y él me responde un meme así donde hay un hito columpiando, ya está un incendio tremendo. Y él columpiándose me dice, así estoy yo. Está tranquilo, pues, súper bien. Le mando después a mi hija mayor otro mensaje. Y luego a mi otra hija, a la que vive conmigo, que era el último audio, pero ahí ya no pude hacerlo. Me bajó una pena, una situación tan
terrible que nunca en mi vida lo había sentido. Y cuando murió mi mamá, cuando murió mi papá, yo sabía, siempre tuve fe que ellos están descansando al brazo del Señor. Y yo, obviamente una lágrima por la separación. Pero en ese momento sentí una angustia, pero tan terrible, tan inmensa, que así de un segundo a otro empecé a sollozar, a llorar, pero tiritaba de la pena, de la lágrima completa y sentía como que me hundía en un foso, sí, pero de una desesperación tan grande, tan terrible que nunca lo había experimentado. Y cuando me sentí que estaba allá en la profundidad del hoyo, me acuerdo y viene en mi mente el Señor, su palabra, lo que he predicado, lo que yo he pedido, y eso como que me detiene de irme sumiendo y como que me hace tocar roca, pero también un cambio de la misma manera como fue para sollozar, se me acabó el sollozo y me viene paz al corazón y tranquilidad que Él está a cargo de todo y Él hará misericordia, y como que me levanta nuevamente. Yo siempre digo, yo estuve en el pozo de la desesperación y sé lo que eso significa. No hay nada que a uno lo pueda controlar, pero el Señor sí. Amén. La fe en el Señor sí puede controlar cuando no hay desesperanza, el Señor viene a consolar. Entonces ahí logré y me repongo y mando el audio, y de ahí en adelante nunca más. En todo el proceso muy complejo que viví, muy terrible por lo demás, Dios fue conmigo. De ahí empieza a informe inmediata. Esa semana me hacen una punciólogo, comienza el tiro todo el tema de la quimioterapia. Como yo estaba inválido, también estaba acostado, yo no tenía movimiento, que eso es lo otro, porque me dieron de alta, me fui al hogar, pude levantarme, a lavarme los dientes, y estando en el baño me desmayé. Yo nunca me había desmayado, no sabía lo que era eso. Cuando de repente se me dio vuelta al mundo y me caí, y esa caída me generó más fractura. Chuta. De ahí no me pude parar más. Ahí después con los escáneres detectaron que eran 9 fracturas. 9 fracturas, que eso me mantuvo tirado en la camilla 3 meses. Dios siempre puso cosas en mi corazón, porque yo cuando estuve hospitalizado por la casa, estuve 3 meses mirando al techo. Y en algún momento cuando pensé, oye, ¿qué me pasa y todo? Pero me vino a mi mente cuánto de toda mi vida que he servido al Señor, cuánto tiempo yo había destinado para mirar al cielo y tener mi mirada puesta en el Señor. Nunca. Tuve 3 meses mirando al Señor. 3 meses mirando al cielo. Dios fue misericordioso. Tenía 36 sesiones de quimioterapia, que eran 8 meses. Era una sesión de quimioterapia semanal. 36. Cuando íbamos en la 8, los doctores me dicen, oye, vamos espectacular, me dijo. Va avanzando, me dijo, la quimioterapia está eliminando todas las células cancerígenas. Va eliminando, me dijo, un porcentaje. Me dice, vamos bien. Y en la 9ª quimioterapia, me acuerdo, el día anterior me llama un pastor amigo y me dice, compañero, y converso con él, todo, me da harto ánimo. Y yo le cuento todo lo que estoy pasando, que no puedo moverme, los dolores son terribles, todo. Entonces me dice, oiga, me dijo, está igual que Job, me dijo, le falta la pura sarna. Oiga, y el día siguiente me inyectan toda la otra quimioterapia y me da una urticaria general. Yo siempre digo, cuando uno está mal puede estar peor. Puede estar peor. Y me acuerdo que en forma inmediata la doctora da orden, me dice, no, el tratamiento está haciendo un efecto adverso, así que hay que eliminarlo. Chuta. Me lo eliminaron por 2 semanas. Me hacen examen luego y el doctor me dice, porque primero están felicitándose. Claro, el tratamiento va avanzando súper bien. Y ahora me lo detienen y el doctor después me dice, oye, me dice, no entiendo, me dijo. Porque sabes, me dijo, que aunque no estás con tratamiento, se siguen eliminando células cancerígenas. Entonces le dije que no es el medicamento, es el Señor. Así es. El Señor. Llegamos a las 16 quimioterapias y se paró el proceso. Se paró. Ahí me hicieron radioterapia directamente al tema donde tenía el tumor más grande y luego esperar para lo que es el trasplante. Un proceso largo. Todo el año 2022, que empecé en enero y terminé en diciembre con la última aislamiento que viví.
Pero fue de una tremenda... Yo siempre digo, fue un año de un seminario intensivo de conocer al Señor, vivir la palabra y de poder disfrutar del amor del Señor, porque Dios se pasó conmigo. Porque en medio de todo... Yo me acuerdo, yo me fui a El Salvador, yo siempre le decía a mi familia, mire, cuando yo tengo una enfermedad catastrófica, que siempre no sé si lo profetizaba, pero yo le decía a la familia, cuando yo tengo una enfermedad catastrófica, no gasten plata en mí. Porque muchas veces invertimos y gastamos todo lo que tenemos en el jefe de familia y resulta que si es la voluntad de Dios se acabó la vida y queda toda la familia endeudada. Por lo tanto, le decía, yo no gasten plata en mí. Si es la voluntad del Señor, me va a sanar y si no, gloria a Dios. Pues, si... De hecho, yo pensé primero que me moría. Pues. A mí cuando me detectaron, me dijeron el cáncer, ese proceso de sombra de muerte, yo lo primero cuando me dijeron el diagnóstico y faltaban los exámenes, yo pensé que me moría. Pero lo que vino en mi corazón fue gratitud, porque tal como le comenté al principio, si nací 7 mesino, no pesaba ni 1 kilo, y Dios me dio hasta ese momento 54 años de vida sin enfermar, ¿qué más podía pedir? Si me recordaba la expresión de mi mismo, para lo que quiera Dios está contigo, y yo todo lo que quise hacer lo hice. Hasta ese momento y hasta el día de hoy, aunque uno siempre tiene proyectos, pero si hasta ese momento, si me hubieran dicho, mira, hasta aquí llegas, ¿qué te gustaría o qué dejaste de hacer? Nada. Yo hice todo lo que se me vino a mi corazón. Todo. Y Dios lo fue confirmando todo. No hubo nada que, no, yo tengo un anhelo de esto. No, nada. Por lo tanto, estaba muy tranquilo, solamente confiando y esperando en el Señor. Si era la voluntad de Dios, de hecho, yo a veces lo digo, yo fui un poco incluso egoísta. No pensé en mi esposa, no pensé en mis hijos. No pensé en nadie, ni en la iglesia, no, pensé que me moría y que me iba con el Señor. Así que ese era mi pensamiento. Luego, todas esas 16 de quimioterapia me lo hicieron en mi casa, porque estaba inválido. Claro, no podía movilizarse. Yo nunca fui al hospital. Yo fui al hospital primero cuando me detectaron, me hicieron los exámenes, todos los exámenes que me hicieron, y 10 me mandaron para la casa. Toda la quimioterapia me la hicieron en mi casa. La radioterapia me mandaron a la Universidad Católica. Y luego, estando ya en el proceso más avanzado, me llaman y me dicen, mire, todo el proceso de trasplante, que es lo que viene, lo va a hacer en la FAL. Uno de mis hermanos habían cotizado a la FAL y era inalcanzable. Y me dicen, así que lo van a llamar. Y todo el proceso mío fuerte de trasplante me lo hicieron a la Fundación Arturo López Pérez, que entre comillas es más que una clínica, es un hotel 5 estrellas. Entonces, ¿cómo Dios va abriendo puertas? Así es. ¿Cómo Dios lo va haciendo? Solamente el Señor es grande, es bueno. De hecho, después cuando me veían los antecedentes de la edad y me decían, ¡ay, que tuvo suerte usted! ¿Eh? El Señor no. Mire, la católica, ¡oh, que tuvo suerte! No, el Señor, Él va abriendo puertas. Así es. Y a sus hijos le va dando lo mejor. Así es. Yo nunca pedí, yo me acuerdo, Mariela decía, ojalá, me decía, porque cuando nos dijeron que el trasplante podía ser en el Hospital Salvador, o la Clínica UPA, o la Santa María, y entre ellas estaba la FAL. Entonces Mariela decía, ojalá. No, si donde Dios diga. Yo siempre recuerdo la oración de un hermano en mi iglesia, que cuando yo me detectan todo, el hermano dice en su oración, dice, Señor, yo no te pido que lo atiendan eminencias. Yo lo que te pido que el que lo atienda, tú le des gracia, tú le des sabiduría. Da lo mismo quien sea, pero si tú estás ahí, todo va a salir bien. Así es. Por lo tanto, yo decía, no, lo que Dios diga. Oye, Dios, en los mejores lugares, hermano mío, en los mejores lugares. Como le digo, el último proceso fue un mes que estuve en la FAL. Oye, tremendo, lo mejor de lo mejor. Una habitación para mí solo, no puedo decir mirando al mar, pero tenía buena vista, una habitación doble puerta por un tema bacteriológico, con baño privado, llegar la nutricionista todas las mañanas a preguntarme qué menú yo quería ese día. No, media mañana, como mi problema no era la espalda, no el estómago, así que podía comer. De hecho, yo estuve, antes me iban a hacer el primer proceso de trasplante y justo me dio COVID. Por eso digo, a veces estando mal puede estar peor. Claro. Por lo tanto, a mí me internan el 10 de septiembre. El 10 de septiembre para hacerme todo el proceso. Así que tenían que hacerme todo el proceso rápidamente porque venía el 18 y todo el mundo quería irse esa semana afuera. Así que
Bueno, no fue problema de comer parrillada ahí en el empanada de horno, no, la atención es espectacular en la FAL. Pero Dios va abriendo puertas. Yo nunca pedí nada, me da lo mismo, porque donde estemos, si Dios está, va a salir bien. Así es. Y ahí me internaron en la FAL, donde pasa el proceso final ya de lo que es la enfermedad, ya sin cáncer, gracias a Dios. Entonces, pero me tienen que hacer un trasplante de médula, porque la médula era de ahí donde se genera el tema de los mielomas. Entonces me mata la médula. Entonces, antes de matarme la médula, me extrae las células madre, me mata la médula y me reimplanta las células madre. ¿Complejo igual Es complejo. Yo le pregunté, doctor, le dije, ¿y es muy peligroso? No, me dijo, nadie se ha muerto de eso. Ah, ya. Pero vivirlo, no, terrible. Y ahí donde parte de ese proceso, donde yo vi la gloria de Dios. Parte de ese proceso, yo recuerdo que me internan el día domingo, el día lunes me hacen examen, el día martes empieza el proceso. El día martes, todos los doctores ya me han explicado cómo era el proceso, extracción de células madre, que se llama la féresis, la quimioterapia, la implantación de células madre. Todo eso eran 3 días. Entonces, el día martes que se empieza, ya yo me levanté temprano, me desayuno temprano para todo el proceso, y a las 8 de la mañana entra un equipo médico y me explica lo mismo, 3 doctores que me explican todo lo que va a ser la féresis, que es la extracción de células madre, la quimioterapia, lo grave que era la quimioterapia, que producía una enfermedad que se llama mucositis, que son heridas desde la boca hasta el recto, todo, porque la quimioterapia era mucho químico, muy potente, que mata toda la médula y que también daña todo el organismo interiormente. Me explican todo ese tema y ya, pues todo ese rato me explica el doctor y me dice, nosotros estamos a cargo, me dice el doctor. Así que esperamos, me dijo, que usted esté tranquilo porque todo va a salir bien. Ah, qué bueno, le dije yo, muchas gracias, le agradecí por la información y todo. Me dice, bueno, nosotros estamos a cargo, el doctor tanto, y yo, me dijo que me llamo Jesús. Y yo cuando escucho Jesús, yo le digo, si Jesús está a cargo, todo va a salir bien. Le digo así. Y él ya iban saliendo y se devuelve y me dice, sí, todo va a salir bien. Esté usted tranquilo, todo va a salir bien. Ah, ya, pues sí que se va. Y yo quedé con esa impresión de Jesús, pues así que agarro el celular, mando mensaje a la familia, todo. Siempre trato de recordar ese momento, vuelvo a escuchar los audios y le digo, oye, ¿sabes qué? El doctor que está a cargo se llama Jesús. Así que dice que todo va a salir bien. Y bueno, que no sé qué puedo decir, más que coincidencia el Señor, no, porque nos hace pasar por estas cositas que no, Dios y cosas, como claro, dicen por ahí. Cosas lindas nomás. Entonces, y así empieza todo el proceso esa mañana. Agotadora por lo demás esa mañana. Sí, yo veía los equipos médicos, entraba mucha gente a mi sala, porque ni me movieron de ahí. Entraban, salían gente ahí y me acuerdo que de repente ya al mediodía miraba a esta gente y de repente, oye, ¿y el doctor Jesús no lo veo? Le digo. Entonces, alguien me responde y me dice, probablemente sea el otro equipo médico. Me dice, pero aquí no hay nadie con ese nombre. Ya, seguimos. A las 2 de la tarde se termina todo el proceso y yo nuevamente miro, oye, pero es el doctor que está a cargo. Le digo, el doctor Jesús. Entonces alguien me dice, no hay nadie con ese nombre está a cargo. Me dice, está a cargo la doctora, no me acuerdo cómo se llama, Peña. Entonces salta un paramédico un poco más allá y me dice, y tenía alita, me dijo, era muy brillante. Entonces cuando yo escuché eso, ya dije, él nunca me va a entender y tampoco voy a entrar a explicarle absolutamente nada. Yo lo único que sé es que Jesús estuvo conmigo, yo lo vi, estuvo en mi sala. Él me dijo que va a salir todo bien y independiente que haya pasado, no lo sé. Yo lo único que sé que lo vi y que estuve conmigo. Gracias. No, fue una bendición tremenda porque ese era el féresis, que era extracción de células madre, que tenían que extraerme alrededor de 3 millones. Con 3 millones de células madre quedaban felices y contentos. Yo había tenido un problema con la psicóloga anterior porque habían tenido algunas cruces de palabras. Y cuando en un momento aparece la doctora, ya
como a las 5 de la tarde, la doctora gritando, Mario, me dice, pues me ha dicho, si es menos de 3 millones tenemos que volver a hacer todo el proceso. Entonces viene y me dice, Mario, me dijo, 7.200.000, parecía el cómputo de Teletón, ¿sí? El cómputo de Teletón, claro, 7.200.000 células madre, me dice, increíble, me decía, nunca había tenido, me dijo, un paciente que pudiéramos sacarle tantas células madre. Lo que se necesita. Yo tenía un problema con la psicóloga, porque yo los días, ya 2 días interno, y la psicóloga iba a mi sala y me quería como que yo como que luchara con la enfermedad, me hablaba del monstruo, la enfermedad, yo no tenía cómo pelear. Y la primera oportunidad que me dijo eso, yo le dije, mire, ¿sabe qué? Yo soy cristiano y yo no voy a pelear. ¿Sabe qué? Leyendo la palabra, mire, hay una historia de Josafat, le cuento. Y Josafat, el Señor le dice a Josafat, le dice, estés tranquilo, estés quieto, yo pelearé por ti. Entonces usted me dice que es que peleas con la enfermedad, yo no voy a hacer nada. Pero ¿cómo? Me dijo lo que pasa. No, yo, tranquilo, yo confío en el Señor. Y ella estaba, cuando entró la doctora, y la doctora dice, esto es un milagro. Y ahí la psicóloga, que pegante yo, y tiene que reconocer que efectivamente es un milagro y que Dios estaba ahí. Gloria a Dios. No, una bendición tremenda. Al otro día me hace la quimioterapia, que ahí viene otro tema complejo, porque me acuerdo cuando entra el enfermero, parecía astronauta con todo, y yo era el jefe de la enfermería, y yo le digo, oye, qué parecido a astronauta. Me dice que si me cae una gotita de este químico, me dijo, es muy dañino. Pero eso me lo voy a meter a la vena, po. Sí, po, me dijo. Es una bolsa, terrible. Y ahí me explican todos los efectos secundarios, que es la mucositis y que es la herida, porque es como un calor al estómago, igual cuando uno tiene el afta, pero multiplicado por 1000. Porque por todo, toda la boca, la garganta, el recto, todo interno. Entonces, él me dice, hay que tener cuidado, me dijo, de este tema. Me dijo, mire, lo único que le puedo decir es que como a hielo, mejor se le puede ayudar. Alivia de veces, me dijo, alivia a veces. Ya, listo, gracias. Y me hace todo el tema de toda la jornada, el día miércoles, toda la jornada de ponerme la quimio a la vena. La doctora viene en la tarde y me dice, ya terminamos, me dijo, la quimio, me dijo, es muy fuerte, me dijo, no igual que la otra quimio que has tenido, me dijo, se te va a caer el pelo, me dijo. 15 días más, me dijo, se te va a caer el pelo. Ya, listo. No lleva ni 3 días. Cuando a la mañana me levanto a bañarme y me miro al espejo para secarme el pelo y empiezo a ver todos manchones blancos. Eso es terrible. Yo creo que todo el proceso que pasé emocionalmente de la persona que tiene cáncer, cuando empieza el mechón a caerse, yo creo que eso es. Emocionalmente yo lo viví, me miro al espejo y veo que la toalla está llena de pelo. ¿Qué hago? Me miro al espejo, me dieron ganas de llorar. Me acuerdo la palabra del Salmo 34 que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué hago? Estaba solo en mi habitación, así que me miro al espejo, di gloria a Dios, el Señor me fortalecerá. Me sentí muy conmovido. Me voy a la habitación, a la cama, me acuesto, tengo mi Biblia en la mano. De repente como que me molesta una pelusa, llego así, me quedo con un mechón en la mano. Y la estoy poniendo en mi Biblia así, pero con todo un sentimiento profundo, terrible. Y entra la niña de aseo y me ve con la Biblia en la mano, la niña, empieza a hacer aseo y de repente me queda mirando. Me dice, ¿usted es evangélico? Si alguien le dice a uno de evangélico por la Biblia, obviamente la persona me está preguntando de evangélica también. Entonces yo le digo, ¿y tú también? Sí, me dijo. Sentí que era extranjera. Le dije, ¿de dónde eres? Me dijo, de Colombia. Colombia. Le dije, ¿lleva mucho tiempo aquí? No, me dijo, llevo 3 meses. Llevo 3 meses acá, me dijo. Le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, me vine sola, me dijo, mi familia la tengo toda en Colombia. Y empieza ahí como a conmoverse ella y a sentir que echa de menos. De hecho, era casada, mis hijos, todo. Me dijo, en realidad, me dijo, me cuesta mucho estar acá lejos de mi familia. Y cuando yo la escucho y en un momento le digo, ¿quieres que ore por ti? Y yo estaba con toda mi presión del pelo, todo. ¿Quieres que ore por ti? Me dijo, ¿de verdad haría eso?
Sí, oremos para que el Señor te consuele, le digo yo. El Señor te consuele. Ya, me dijo, así que se acerca a la camilla y empieza a orar por ella para que el Señor la consuele, el Señor la fortalezca y esta situación familiar que está tan lejos, todo el Señor le dé paz en su corazón. Y terminamos a orar y ella me dice, gracias, 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 me dice. Pero siento yo que el consolado fui yo. Se me fue todo pensamiento o sentimiento que en ese momento era tan profundo, se me acabó. Como dice la Escritura, el Dios de toda consolación. Nos consuela para consolar. Así es. De hecho, la misma niña me dice, le ayudo, me dice a pasarse la máquina, me dijo. Y ella misma me ayudó a terminar. Mejor de una me saqué todo el pelo y amén, pues amén. Así que miré después la peineta que llevaba y ya no me servía más. Y así fue, Dios fue manifestándose hermosamente conmigo en todo aspecto, en toda instancia. Cuando terminé todo mi proceso de hospitalización ahí en la FAL, me acuerdo que fue el jefe de los enfermeros de la unidad de enfermería a conversar conmigo y decirme, ¿sabe, pastor? Me dijo, en realidad fue nuestro mejor paciente. Cuando usted llegó, me dijo, llegó ahí al tiro, me dijo, a la estación de enfermería, una de las niñas me dijo, oye, hijo, no saben, hay un pastor con cáncer. Hay un pastor con cáncer, así como, qué novedad. Algo extraordinario. Claro, qué raro. Entonces, pero sabe, me dijo que al ratito después alguien llegó y dijo, pero supieran la fe que él tiene. Me dijo, y cuando vimos, me dijo, lo más milagroso, me dijo, porque de todos los pacientes que han tenido quimioterapia tan extrema como la que usted vivió, al único que no tuvo ninguna herida en su boca fue usted. Nunca lo habíamos visto. Nunca. La doctora cada rato llegaba y me decía, abre la boca, me miraba, oye, me decía, no tenía ninguna herida. Ninguna herida. No hubo. La mucositis, que es típica del tema, me dijo, de hecho al lado de mi sala había un chico que gritaba mucho, tenía como 20 años, que estaba en el mismo proceso, y el niño tenía llena la boca, lleno, porque parte también de lo que es la quimioterapia, produce todo el tema estomacal y todo, entonces ir al baño, vomitar, porque lo otro es, todo lo que uno come, todo lo bota, todo lo devuelve. Entonces nadie se muere por el trasplante, pero pasarlo, el proceso, sí, 15 días sin comer o comer y todo devolver, eso es terrible, es terrible. Pero también uno ve la misericordia del Señor, como en todo Él se va manifestando, pero poderosamente. Dejamos un lindo testimonio, gracias a Dios, con los enfermeros, con los doctores. Le prediqué a la misma psicóloga, le prediqué, y después que pasó eso, que ella decía un milagro, ella misma decía un milagro, fue una bendición tremenda. Justo antes de darme de alta, llegó, por el mismo caso mío, un personaje famoso de la televisión al lado de mi sala, con el mismo caso. Pero él llegaba, andaba con mucho miedo, era un poco mayor, con mucho miedo. En un momento la psicóloga fue a conversar conmigo, me dice, usted, me dijo, podría acompañarme, me dijo, para ir a visitar a los otros enfermos, para darle ánimo, especialmente, me dijo, a este caballero que está al lado, me dijo. Estaba muy aterrado, me dijo, pero su experiencia, me dijo, su testimonio puede ayudar. Me dijo, porque nunca hemos visto a alguien con tanta paz, me dijo, acá, y eso usted lo puede transmitir a los demás. Fue una bendición tremenda. Amén. De dar un testimonio, y como le digo, los enfermeros, ellos también dan testimonio del milagro que Dios había hecho en esas pequeñas cosas. Que cuando uno lo suma, dice, oye, qué lindo fue un lindo proceso. Dios se manifestó hermosamente conmigo. Amén. Oiga, eso que tenemos los hijos de Dios, que podemos decir que los procesos de enfermedad son procesos lindos porque vemos la gloria del Señor. Eso solamente lo tenemos nosotros, ese privilegio, los hijos de Dios. Yo siempre, en todo este proceso, siempre mencioné de que muchas veces decimos que después de la prueba viene la bendición, pero nosotros vemos la bendición en medio de la prueba. Amén. En los momentos más duros. Yo siempre recuerdo que en momentos más duros, sobre todo cuando teníamos que estar pasando por exámenes, íbamos a la FAL, por ejemplo, con mi esposa, y yo lo único que te decía que era paciente, no me acuerdo cómo era, que de trasplante, TAMO, trasplante de médula ósea. Entonces, paciente TAMO, y yo decía, no, escáner, resonancia, contraste, y yo pasaba, me timbraban, adelante. Y muchas veces esperando me atendieran los doctores, a veces uno también se cansa, la enfermedad cansa. Claro que sí. Cansa. Pero cuando veíamos, esperando que nos atendieran, pero cuando veíamos otras realidades, gente diciendo, ¿cómo lo pago?
puedo pagar en cuota, puedo dar cheque, y gente que hace rifa, de todo para poder costearse su tratamiento. Yo no veía cómo el Señor a uno ahí adelante, estoy esperando, pase. Eso es misericordia del Gloria a Señor. Dios. Entonces, en Amén. esas cosas, cuando tal vez pensábamos, sí, tenía un poco de angustia, uno veía estas cosas y uno decía, qué grande es el Señor. Porque aún en la prueba vemos su misericordia, Amén. vemos su amor y nos fortalece y nos levanta. Así es. Hay un pensamiento, en un momento lo escribí en mi Facebook, que decía, aunque es lo mismo, porque pasamos lo mismo que los demás. Nos enfermamos igual que los demás. Así es. Nos pasan las mismas cosas graves o difíciles que cualquier mortal. Pero los que hemos creído en Cristo, aunque es lo mismo, no es lo mismo. Así es. ¿Ah? Así Porque es. uno encuentra desesperación y nosotros tenemos tranquilidad. Amén, así es. Uno encuentra gente que está ahí destruida y nosotros estamos, el Señor está con nosotros. Entonces, Amén. esa confianza, esas cosas lindas que el Señor nos regala, aunque muchas veces podamos tal vez enfrentar la muerte, pero también no es lo mismo. Porque aquel que sirve al Señor enfrenta aún el momento de la muerte confiado. Amén. Tranquilo, Así Dios es. está conmigo Así es. y nos veremos más allá. Amén, así es. Gloria a Dios. Así que feliz. Amén. Y esto sirva de testimonio para fe y Amén. aumento de fe a quienes estén pasando por un proceso. Confíen en el Señor, confíen que Él tiene el control, que en el proceso, aunque pasemos muchas veces por el pozo de la desesperación Sí, o vaya sombra de o el muerte. valle de sombra de muerte, ciertamente Dios es con nosotros, Amén. Dios tiene el control y Él es todopoderoso y todo lo Es puede. que es increíble, si vuelvo a reiterar, pues si pasamos lo mismo que los demás, si nosotros no estamos ajenos a que nos pasen situaciones graves, no estamos ajenos a que Así es. tengamos accidentes, no estamos ajenos al cáncer o a la enfermedad, no estamos ajenos, pero sí cuando nos pasan, vemos la gloria de Dios. Amén. Así Vemos es. en todo lo que se mueve, en todo lo que nos pasan, y cuando disfrutamos, Mariela me decía, tú tienes que escribir un libro. No estaba yo en condiciones. Yo estuve 3 meses, no estoy en condiciones de poder escribir un libro porque fue terrible. Yo los dolores no me podía mover. En algún momento fue tan terrible los dolores que tenía, porque una fractura en la parte lumbar, después otra. Bueno, tenía 9 fracturas en general. Para girarme yo era dolor. En momentos los dolores neuropáticos también que me dieron fueron terribles. Muchas veces en la noche yo despertaba a mi esposa, que también todo el día ella fue terrible, todo el esfuerzo que tuvo que realizar. Mi último remedio era a las 2 de la mañana y el primero era a las 6 de la mañana. Nadie dormía en mi casa, fue terrible, pero cuando ya yo tenía tantos dolores, yo a veces en la noche le tomaba la mano a ella para que me ungiera, y ese ungimiento en la noche calmaba los dolores. Gloria a Dios. Lo que en ese proceso todavía yo no tenía morfina. Hoy día tengo morfina, hoy día todavía uso parche de morfina, todavía uso morfina para calmar los dolores. Y en ese tiempo no tenía nada. Un momento me acuerdo, un día estaba tan complicado y llama a mi obispo por teléfono y Mariela le dice, está con mucho dolor mi obispo. Y mi obispo ya le dice, voy a ungirlo. Yo en ese momento estaba desesperado, no había cómo ponerme, porque a veces me giraba para un ladito y tenía cierto alivio. Pero en ese momento ya para donde me girara era lo mismo, dolor terrible. Mi obispo me ungió por teléfono. Recuerdo ese momento. No había que hacer, ya días sin dormir. Mi obispo me ungió y termina de ungirme y yo me quedo dormido. La oración. El Señor calmó mis dolores. Gloria a Dios. Calmó mis dolores. Hay algo que también aprendí en todo este proceso, que la oración de muchos puede mucho, dice la Escritura. Amén. Así es. Yo sentí la oración de la iglesia, yo sentí la oración que hicieron conferencia por mí. Muchos pastores me llamaban, muchos pastores, hermanos me escribían que estaban orando por mí, y eso me fortaleció mucho. Hay una parte de la Escritura que dice Pedro que estaba en la cárcel, pero dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Y nos muestra que estando Pedro ahí encadenado, dormía, pero dice que aparece el ángel, caen las cadenas, se abren las puertas, y Pedro recién se da cuenta cuando está afuera de que Dios envió su ángel. Él pensaba que estaba en una visión, pero dice que vio que era el ángel de Jehová, y que entonces, ¿qué hizo Pedro? Nada. Si usted me pregunta que yo hice la enfermedad, nada. Todo lo hizo el Señor. Amén. Así Todo es. lo hizo el Señor.
Gloria a Dios. Por lo tanto, nuestra vivencia en todo aspecto tiene mucho más que contar. Mire, con esto termino, dice el predicador. Mi hijo en ese 2022 estaba entrando a cuarto medio. Tenía muchos proyectos con él. Mira, saca el cuarto medio, vas a hacer un preuniversitario, vas a postular. Me decía, yo quiero estudiar arquitectura, vamos a hacer un preuniversitario para que entre la universidad que tú quieras. Ya, y yo me enfermo. Y él no fue ningún día a clase. Conversó mi hija con el colegio, le explicó, leyó todos los papeles míos y el colegio le permitió exámenes libres. Y dio los exámenes y sacó cuarto medio. Entonces le dije, bueno, con esto ya no estamos salvados el año, da lo mismo si estos 8 años es un preuniversitario. Entonces, pero le dije, ¿sabes qué? Da la prueba nomás, da la prueba de selección universitaria, y por esto es decir experiencia. Oye, da la prueba y saca más de 700 puntos y él puede elegir la universidad que quiera para estudiar arquitectura. Entonces, si el Señor no está en esas cosas, amén, Él nos rodea completamente. Él hace misericordia en todo. Lo hizo no tan solo conmigo, lo hizo con mi familia. Amén. Lo hizo con la iglesia. Yo el año 2021 no fue casi ningún día a la iglesia. Pero ahí comprendí que el Señor de la obra es Él, no yo. Así es. Pues cuando volví veía gente nueva. ¿Me entiendes? Entonces uno ve que el Señor es el soberano y Él se pasa, y cuando Él produce todas las cosas y nosotros, Dios nos permite ver su gloria. Amén. Ver su gloria. Gloria a Nada Dios. más que eso en todo aspecto. Aún en los momentos difíciles de todos vemos su gloria. Amén. Hermosamente. Gloria a Dios. Hermoso testimonio, hermosa prueba de cómo Dios nos sostiene aún en nuestros momentos más difíciles. Y como usted mismo mencionaba, si quizás entráramos en cada detalle de todo ese año que tuvo que pasar, sí, cada conversación quizás con algún pastor cuando lo llamaba, sí, cada consejo, una bendición tremenda. Yo creo que tendríamos horas y horas. Mi pastora Alicia. Amén. Y uno termina con gratitud con todos los pastores, amigos, hermanos, de todas partes. Recuerdo un momento en mi cumpleaños, yo estaba inválido y no tenía movimiento en mi cumpleaños, y un pastor aquí de Puente Alto, este domingo, se acuerda y dice, está el día de cumpleaños pastor Ceballos, que le vamos a cantar entre todos cumpleaños feliz, y después me manda el video. Yo nunca había estado en su iglesia, pero todos esos gestos, esas muestras de amor, no, realmente siempre me sentí bendecido ser parte de una iglesia local, pero ser parte de una institución. Amén. Esa es una tremenda bendición. La iglesia unida es una iglesia bendecida y Dios nos permite estar siempre en unidad. Tenemos un obispo, una pastora Alicia diaconisa que es una bendición para nosotros y que siempre está muy atento del pastorado y de mí, ¿qué puedo decir? Amén. Amén. Hermosa conversación, hermoso testimonio. Mi pastor, le agradecemos nuevamente por habernos permitido compartir este momento. Quizás nos quedaron muchas cosas por fuera por contar, muchas anécdotas, pero Dios permita que se pueda dar quizás otra oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias. Si quisiera usted dar algún saludo de despedida a su familia, a su iglesia, para que verá este programa. Bueno, una bendición tremenda de poder explayarme un poco en el testimonio. Primera vez que lo hago, ya que no siempre tenemos la instancia para hacerlo. La iglesia nuestra, en algún momento tuve, digamos, pequeños trozos de experiencia a compartir con ellos, porque en un momento el Señor tocó mi corazón, porque yo en un momento estaba con toda esta experiencia hermosa, como para en alguna palabra, algún mensaje, pero el Señor tocó mi corazón. El día que vuelvo a la iglesia, el Señor tocó mi corazón y me dice, tu historia es linda, pero la mía es la gloriosa. Entonces, yo en la iglesia mía, en mi congregación en Los Arrietas, que he compartido algunos pequeños episodios, primero es que me explayo, pequeños episodios, porque lo que yo hago en mi iglesia es predicar la palabra. ¿Me entiendes? Entonces yo le agradezco el apoyo que mis hermanos, los oficiales, ellos estuvieron a cargo un año, solo. Y le agradezco a ellos todo su trabajo, su esfuerzo. Lo he hecho varias veces en la iglesia, ese reconocimiento a mi familia, a mi esposa, que hasta el día de hoy todavía tiene el estrés pegado, ya no se le sale ni con mucha masaje, porque fue muy duro, porque primero la mala noticia, segundo que ella tuvo que estar, yo estuve con un proceso terrible de no sé, eran como 30 pastillas diarias que tenía que ella distribuir los horarios. Te dice, es una carta GAN, una planilla Excel con horario, con alarma. No, yo admiro, porque recuerdo volví a la primera conferencia
Y un pastor me dice, ¿y su esposa? Me dice, ¿qué pasó? Entonces yo me acordaba de la esposa de Job, que cuando vio que Job sufrió pérdida y luego se enferma, ella no aguantó. Y mira al esposo y le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Ella se cansó. Sí. Mi esposa no. Alabo a Dios por ello. Amén. Así un saludo fraterno para Mariela, mi esposa, mis hijos, que siempre tuvieron fe en el Señor. Amén. Siempre confiaron en el Señor. Evelyn, Nicole, Pablo, confiaron en el Señor. Yo pensé que podían verlos destruidos a ellos en su emoción, pero siempre confiaron, siempre creyeron y siempre esperaron en el Señor. No se desesperaron, sino que al contrario. Pasamos la prueba, gracias al Señor. Ahora no sabemos hasta cuándo. Yo todavía uso morfina, todavía tengo las fracturas que van pegando lentamente. Tengo otra situación que secuela de los mismos medicamentos y todo, o de la misma fractura. Yo tengo 9 fracturas y esa fractura me comprimió a mí la columna. Yo perdí 10 centímetros de estatura, se comprimió. Estoy con vida y eso es bendición de parte Amén. del Señor. Sí, un saludo a mis hermanos de la iglesia, a los Arrieta también, Amén. que han sido muy generosos conmigo. Y un saludo a toda la Iglesia Unida Metodista Pentecostal y amigos y hermanos de muchas instituciones que también oraron por mí. Dios ha sido bueno y aquí estamos. Gracias al Señor. Amén. Un saludo entonces para la amada iglesia de La Arrieta, mi pastor. Muchas gracias por haber tenido esta oportunidad y darse el tiempo entre su agenda de poder contar esta linda experiencia que Gracias. será de bendición para muchos hermanos. Y esto fue un nuevo capítulo de Cristianamente Hablando. Nos vemos. Dios les bendiga. Dios Chao, les chao. bendiga. Gracias. Nos quedó pendiente la Biblia. Sí,